te quiero hacer una pregunta. Ahora yo picheo. Renier, tú te molestaste Tranquilo, porque Melissa haya bailado. ¡Uy, qué rico! ¡Ay, ay, ay! Que baile todo lo que quiera, ¿no? Tiene permitido. Hay que aprender, hay que aprender. Que levante la mano todas las chicas que perrean sola. ¡Ay, ay, ay! Siempre. Me encanta, impresionante todo el ánimo que tienen hoy, es increíble. Muchachas como Sebastián, un veneno de lo que tú quieras un poco. ¡Eso! Prudencia. ¡Pau! Nada como como, Andreina, ¡pau! como tener en pantalla a tu ex, te cambia la vida. Un saludo muy especial para todos los ex que nos ven desde casa. Un sueño mío. También es de Belisa. ¿Qué? Eso. El karma llega. ¿Será que Belisa tiene El nuevo karma, ex? pero llega. karma, esperando que Y el karma haga su quiero trabajo. aprovechar el Por momento eso para yo que acá, no se les olvide tranquila, votar desde por los Se hombres. demora. En el poder del amor. ¡Voten por los punto TV. hombres! ¡Voten por los ¿Por hombres! quién? ¿Por quién? ¡Por los hombres! Saquemos a esos feos de allá. Blindemos la casa de las chicas. Ustedes por son favor. como una escuela el domingo, sin clase. Pero tenemos estilo. Ustedes son como una escuela el domingo. Buenos días a todos. loco. Que hay para pasar que no sean vasos. Estilo, actitud. Que hay para aprender que no sean velas. Y la rompemos también en la Que hay para que no sean para Tire el ramo me caso. Por eso sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. ¡Vota, por los hombres! Estatura sin ir. Ahora el paso Chicas, básico, voy mijo, a paso Las que básico. voten, las que voten por los paso hombres. básico. Voten por los hombres, Chicas, pero que sí, blindemos sí, la poquitas, casa de pero las chicas para que haya más niños. Andreina! Votemos. Todas Ey, a tú me estás votar hablando por con Freddy. Andreina, ya, no has que voten podido por con tres, Andreina, vas a es poder con los envidiosa. nuevos. Gracias, chicas. Sí, eso fue que le mandaron Bueno, una chicos, carta ayer. espero que se encuentren súper que bien. Buenos días, ¿la excelente viste? semana, Que cuente, que tengan, cuente Andreina la famosa encuentren el carta que le amor, mandó Miguel. Prosperidad. No sé si prosperemos aquí, pero... Andreina, o sea, que quieres que entren más nuevos. ¿Qué? No se escuchó. No se Y se escuchó, los me damos lo en repito. 3, 2, 1, tiempo. Si quieres que entres ¿Qué? más nuevos. No, es que no se Es que no escucha. escuché. Dice Fred que si entonces quieres que entren más nuevos. Obvio, todas queremos eso. Es más, es para mis amigas. Es más, estamos listas para darle la bienvenida el día de hoy Para al nuevo. conocer también. Bueno, Falta Mare, falta No, Claudia, creo que te acaban de falta zapatear. Andrea, Pero yo no falta estoy Jessica, desesperado. Si Vamos a llegar a la final con no pareja, pueden, mi si amor, no así pueden que con no los te que aquí preocupes. van a estar esperando por un nuevo. Yo hablo por todas las chicas, chicos. No se tomen personal mis comentarios. Es para las chicas. Nadie se lo toma en personal. Es más, Tranquila. viéndolo bien, Andreina, con 300.000 votos que tienes cada semana es Nadie imposible. los va a alcanzar. Ahora todos los hombres que se van, aquí estamos, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Así que 7, mucho cuidado 8. con nosotras, empiécenos a tratar con respeto porque o si no se van, Esa se largan y ahí se las devuelvo. Malisa y todas las mujeres deberían estar ahí acostaditas porque saben que ahí tienen a una mujer que tiene hartos votos. Ya ustedes, ni una de las mujeres se va a ir. Ni una. Ya nosotras estamos Ustedes seguras. están relajadas, Ya sí. sí puedo empezar a Igual no se destilar puede Estoy en mi veneno. Estoy en mi Estoy en No mi pick. se confíen, la verdad. eso Soy es lo un único que rey, puedo decir. campeón. Hay que seguir luchando. Ya ni una de las mujeres se va a ir, eso ya está dicho. Sin que me digan, ay, bueno, tienes que poner no cuidado dejas, con lo que dices porque si no te Diego. sacamos. Hablen de otra cosa. Quiere hablar contigo. ¿Qué cosa? Ay, pues Dondai, no se hace caso. Dígame, ¿qué pasa? Que me encanta cómo te ves. De verdad. Oh, Muy elegante hoy. Estoy Alejandro. Estoy Alejandro hoy Está día. bien delgado también. Alejandro. Se ve bien delgado. Claro, claro. ¿Qué dice? ¿Que antes se veía gordito? Es Se ve bien delgado. No, de que está bien. Se ve delgado. Y apretado, mire, Estoy la Alejandro, cómo ¿cómo va ves? Estoy avanzando. Alejandro y yo. Ahí está la risa incómoda. Dale, ¿cómo es Alejandro? Alejandro Ey. es delgado. ¡Ey, Jessica! Alejandro, salúdame, salúdame. Así entré al cuarto rojo yo ayer. Así entré al cuarto rojo de engaño. Nos vemos. Chao. Y así le hace. ¿Qué le pasa?
Se nota que están con buenos ánimos, chicos. La chica súper Estamos ready, ya todos la los próxima días. vez vota por Ay, X. estamos en la cuenta regresiva ya, así que La chica faltan negra. 2 meses. Daniel, Ahí está. La Hoy cuenta estás más regresiva le está patrona afectando que el coco nunca, a Shirley. muchos. La patrona. La patrona del mal. Hoy estás o bien, del patrona. Eso es. Bueno, ¿qué va? Somos Hermano del las bien. chicas del barrio. Somos las chicas que damos amor. Prendas, dinero y regalo. Dámelo todo y tuya yo soy. Playas, joyas, yo quiero tener. Yo sí veo una Elizabeth también tal vez un poco distinta. A veces me hablaba todo acá, ok. Fuera de la casa, el poder del amor, nada. La persona con la que yo estoy o quiero estar tiene que seguir también ciertos parámetros. Se juntó con Melissa, le explicó el tema, Melissa se puso en la posición de siempre, vino en la pregala y lo empezó a atacar. ¿Y quién eres tú para andar diciendo que yo voy a sacar gente? Hay personas que también se ponen tristes, pero se les nota que tienen las ganas de estar aquí. Tú sacaste a Andreina. ¿Dónde hay? ¿Quién sacó a Tanto Andreina? así, yo no la ¿Quién saqué. sacó a Andreina? Yo- Sí, se avergonzó de tus acciones y lo sabe. Que Andrea ni siquiera aparecía en pantalla antes de que Andrés no le dijera conozcámonos. Andrés va a regresar con mucho más votos. ¿A dónde los lleva eso? A la ganar. Ganar de esa manera me parece Justa tan tiene que sucio. ser la manera. ¿Tú crees que una persona que actúa a las espaldas de toda la gente te va a reconocer en la cara lo que hace? ¿Eso es un pimiento? Sí, ¿qué carajo? Yo no Eso como- es brujería. Eso es ¿no? picante. Eso es brujería. Eso es picante. No pica, no pica, no pica. No le hago esas cosas yo. Hasta la mitad, mi amor. Hasta la mitad. Sí me duele mucho eso de que Melissa haya dicho eso a mí. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Literalmente no estamos juntos nosotros todavía. Y ella tiene una actitud súper genial y es súper agradable. A ver, muchachos, tenemos que volver a hacer de esta casa la casa más divertida. Como comenzamos. Vamos a volver. Vamos a hacer Vamos eso. a hacer un miedo ya Vamos a aquí, hacer ya. que esta casa vuelva a ser la de antes. Vamos. Pues estamos ya muy sentados, parecemos muebles en esta huevada. Sí, patrón, otra orden. Vamos a hacer que esta casa y Pato vuelva a ser la de antes. Cada Comenzando uno de mi va a tomar actitud. un rol de diversión. Tú, rápido, rol de diversión. De una. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué vamos a hacer? Si se- si- El que se ríe, tú eres el que... Ah, pues dale. Eso, Y el de las señas. Dale. Edgar Señas. Eso es. Bien. Tú, El rol que de tira diversión. cizaña. ¿Ah? El que tira cizaña. ¡Te quito tu puesto! Ah, yo tiro veneno, no cizaña. Ah, pero jamás reemplazarás a Andrés. Bien. A ver, tú, rol de diversión. Tienes que Rápido. dejarte crecer el bigotico. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Este marica tirado. marica. Hey, tú, rápido, rol de diversión. Ninguno. Siguiente. Tú, rol de diversión, aparte del baile. El que baila en el piso. Aparte del baile. Aparte del baile, el que baila en el piso. Hay que bailar en el piso. Tú, rol de diversión. El que la acaba diciendo verdades. Chico malo. Tú, el que la caga diciendo verdad. Entonces se acabó tu tiempo de pausa. Ya tienes que empezar a tirar más verdades de nuevo. Ahora vas a tener No. Déjame respirar 2 días. Déjame respirar 2 días. Mucho, ya, rápido. Verdad del día. Una verdad del día. Verdad del día, rápido. Aparte la de los dos. ¿Cómo viste a Jessica hoy? ¿Cómo viste a Jessica hoy? Rápido. Cabizbaja. Seria. ¿Y qué tal le quedaba esa licra rosada? Le quedaba bien, le iba muy ¿Era rosada o blanco? Le marcaba bien. Ah, Le marcaba ¿Dónde bien. se le marcaba? ¿Dónde? Acá. ¿Y qué tal? Se nota que practica. Tipo, gimnasio, Claro. Sí. Estás cavando tu propia tumba, Alejandro. No. no pasa nada, no pasa nada. Te van a matar en la cara, loco. Su parte. No pasa nada. ¿Qué parte qué? Ahí empieza su parte, la de la cizaña, digo. No pasa Cada nada. quien con su rol. Gonzalo, ¿cuál es tu papel o tu rol aquí? Ahora, el de Alejandro. Alejandro.
Hyundai es el rol de Bien, manipulador. bien. Te luce. Tratar de manipular los votos para que ganen los hombres. Pero ¿cómo lo hacemos si es difícil? Hagamos un plan de cómo podemos ganarles a las mujeres en votos. Marica, está muy Marica, teso, contra weón. Andreina tiene 300.000 votos. Escúchame. Prácticamente. Escúchame. Contratar votos. Nos faltan 150.000 para que tú empates. Wow. 150. ¿Cómo hacemos que gane Miguel? ¿Cómo? ¿Cuántos tienes tú? No importa, él está en primero. Él tiene que ganar. Pero hay que sumar los tuyos más él. Por eso, pues, ¿Cuántos echárselos. Esa es buena estrategia. Entonces, gente, que no vote más por ti. Ajá, vote Que por vote Miguel. Ok, Listo, vamos al primer 170, plan. 120.000. Primer Listo. plan, vamos a sumar. 280, vamos bien. Hagamos de cuenta 90. que de mis 128.000, 28.000 no me hacen caso y 100.000 para ti. Claro, Entonces ya ahí claro. tenemos 270. Nos faltan 30.000 más. Yo tengo 45.000, que digamos 30.000. Listo, ahí están los 30.000. De los 30.000, parce, que No, o sea, tengo 45 que me hagan caso a 30 lucas. siempre pensemos lo peor. Pensemos que 5.000 nomás te hagan caso. 5.000. Nos faltan 25.000. Yo tengo 4.000. De los 4.000, ponle que 1.000 voten por ti. Pensemos peor. Nadie le hace caso va a votar por ti en a Puerto Edgar. Rico. Nadie le hace caso a Edgar. ¿Cómo le ganamos a las mujeres? Un saludo muy especial para todas las envidiosas que se conectan a esta hora. Un saludo muy especial para todas ustedes desde casa, aquí saludándolas desde la Casa del Poder del Amor. Hoy tenemos una súper invitada muy especial que se llama La Piña, más ácida que todos los días. Un saludo muy especial para Tiki, Piña querida. ¿Puedo mandar un saludo? Maldita ¿Puedo mandar un infeliz, saludo? desgraciada. Mándalo. Ay, muchas gracias. Quiero saludar a mi mamá que me está viendo, a mis compañeros de curso también que me están siguiendo en cada episodio. Gracias por sus votos y su apoyo. Bueno, un saludo muy especial para la mamá de La Piña, para los compañeros de su clase y no olviden votar en www.elpoderdelamor.tv. Ahora sí a lo que vinimos, a rajar esa piña. Ay, Piñita, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el Edgar? Bueno, primero, antes de pertenecer a Triángulos Amorosos, voy a formar el mío, mi propio triángulo ¿Cuál amoroso. será? No sé, estoy viendo, estoy en casting del tercer participante. No, Obvio, sería muy interesante ponerlo a él en la misma situación que te puso a ti, hacerle lo mismo que te hizo a ti. Es que yo no caigo tan Primero bajo. ilusionarlo, espere. No, Ilusionarlo no. por las sombras, mandarle detalles y también simultáneamente mandarle detalles a otro. otro. Porque acuérdate que, ¿quién sería un posible Gran postulante? Muchos, la verdad, porque siento que hay muchos cambios hoy en día aquí en la Casa del Poder del Amor. Yo creo que esta va a ser una semana determinante, llamémoslo así. Más terminante que de. No, ya en serio. Así que pórtense bien en sus casas, malditos infelices. Hagan felices a sus mujeres o si no se van para O si la no las mierda. van a tener así como nos escuchan. Terminantes, más terminantes que de. Terminamos. Pues a ver qué te digo. Los ánimos, hay que subir los ánimos, sea como sea, ¿cierto? Porque nunca me verás destruida, maldita envidiosa. Tú que me estás viendo desde tu casa, sí, ayer estaba aburrida, pero adivina qué, hoy no. Sí, vieja, porque no sé, yo fuera de broma, yo creo que en serio va a ser una semana determinante. O sea, veo que como que muchos están, no sé cómo llamarle, como que aflojando. ¿Qué? Ya es que se van a empezar a caer las careticas. Yo por mi parte estoy súper tranquila porque la gente me conoce y saben cómo soy yo. Exacto. En mi caso igual, o sea, yo mantengo mi postura, pero que no esté de ningún lado no significa que hayan cosas que no me parezcan, ¿me entiendes? O sea, es que yo estoy en tu misma posición, o sea, yo no estoy ni de aquí ni de allá. Yo estoy del lado donde todos estemos bien, ¿me entiendes? Exacto, o sea, Me y es hago mi posición entender. y, o sea, si es que hay algo que no me parece de ti, por muy bien que me lleve contigo, lo voy Te a lo hacer tengo que conocer. decir. ¿Por qué? Porque estamos en un programa que lo van a ver un montón de personas. Bueno, que ahora dime lo que tienen- no te gusta de mí. Que cortas al hablar. No, pero cosas significativas. No. Cosas significativas. ¡Eso, güey! Lo que pasa es que, a ver, eso hace parte de mi... Porque así ellas no lo quieran aceptar, todos acá tenemos un personaje, ¿cierto?
porque trabajamos en el medio. Claro. Lo que pasa es que, a lo que yo me refiero es que yo no voy con que tú estés hablando mal de mí cuando estamos diciendo hablando mal, porque tú sabes a qué te refieres. Una cosa es cuando yo molesto y hago los comentarios de envidiosa, quita maridos, pues, que eso generó demasiada controversia y muchos egos. Mucha gente se ofendió por eso, que por eso fue que no lo volví a hacer, porque me gané muchas vaciadas fuera de cámaras de mis compañeras. Porque no entendían que eso era en forma de broma, o sea, era una broma. Lo de quitamaridos, las nominaciones, no lo hacía como para joderle la vida a nadie, sino como para reírse un ratico, ¿sí me entiendes? Yo entiendo, porque soy igual y de pronto es un sarcasmo que no muchas personas lo van a entender. Que hablen a tus espaldas, que graben videos a tus espaldas, que se ríen y digan la palabra estúpida y se ríen y todo lo demás, me parece que es una broma de mal gusto. Pero estúpida, ¿en qué sentido? Porque todas decimos estúpida. Sí, pero y otra fue cosa como es yo no, estúpida. Creo que fue así como que Forma yo no soy como despectiva. Andreina, estúpida. Y comenzaron a hacer esa burla. Yo no leo nada de eso porque me intoxica el cerebro. Por O eso sea, que yo lo que digo, no leo, yo- me pone mal leer esas cosas. Mira, a mí lo que yo siempre digo, el que habla detrás de tus espaldas está donde tiene que estar, atrás. Tan fácil que es decir las cosas en la Y cara. ya, exacto. Yo soy como ejemplo, cuando yo tengo alguna cosa contigo, yo te voy y tú también me dices a mí y ya. Obvio, sí. Y por eso es que hemos mantenido esa de que a cada quien por su lado, pero pues se habla. Pero cuando hablan a tus espaldas es como que ¿a qué estás jugando? No, Y aparte después, lo que yo me he dado cuenta de Andreina, yo le cuento algo, a pesar que sea amiga de Melissa, yo no me llevo tan bien con Melissa. Ella se queda callada, o sea, al menos hasta donde yo sé. Y ella me cuenta y yo no voy y cuento tampoco a ellas, ¿me entiendes? Andreina. Claro, o sea, porque es una amistad aparte de la amistad que yo tengo con Es ellas que, cuatro. es que tampoco distinto, te y uno puede tiene que- pasar en que, ay, porque es amiga de Melissa, no voy a ser tu amiga. O sea, tu amistad es con ella. Por supuesto, yo no estoy en el colegio. Por eso que yo me hablo con ella súper por bien. eso Y nos es que pegamos yo- nosotros y también te das tomar un cuenta- trago en el cuarto y hablamos de un Y montón de también cosas te y yo das no voy y les cuenta, cuento. Y ella exacto, tampoco. te das cuenta quién es quién. O sea, es como que yo me llevo con Melissa, por ejemplo, y me llevo con vos. Claro, Y no vos tiene me nada puedes que ver. contar a mí. Lo que vos me contás a mí queda conmigo. Es que Lo así que me debería cuenta ser, Melissa así queda debería ser, conmigo. pero mira- lo que mira vos me lo que contás pasa queda últimamente. conmigo, porque es la amistad mía con vos Eso no me- sale. y ahí tú miras a las y ahí te personas das quiénes son cuenta, valiosas. exacto. Total, pero mira lo que está pasando últimamente. Yo tenía una linda amistad con Elizabeth y también contigo tengo una amistad y resulta que ni me invitan a comer con ustedes ni nada Pero porque yo no está le cuento. Andrea. Pero tú me hablas de Andrea y yo no voy y le chismeo a Obvio, Andrea. eso sí, yo lo sé. Yo me quedo Pero callada. Elizabeth, por Es ejemplo, tu a veces opinión, me dice, ella es su opinión. no, Ella yo habla no de te puedo ti, yo- invitar yo no puedo invitarte porque está Andrea y yo, o sea, si estamos en esas, ok, yo no tengo ningún pedo, yo soy feliz quedándome en mi cuarto. Pero que no venga a decir también ella y reclamar hipocresía y todo cuando yo sé que habla a mis espaldas también Andrea. O sea, que no vengan a reclamar hipocresía y doble moral cuando se refieren a Andreina mal en lives. Que no vengan a hablar de yo no soy hipócrita, yo no soy mentirosa cuando yo sé que muchas cosas también se han quedado. Entonces hay que medir con la misma vara con la que mides tú al resto. Y mídete también. Trabaja con eso. Si vas a señalar a alguien, señálate tú primero y date cuenta si no estás haciendo las mismas cosas. Porque aquí muchos cometen errores, pero pocos los reconocen. Y pocos reconocen también que fallan. Porque les encanta lanzar tú, y a la hora yo no he hecho nada, yo ni siquiera pido perdón. O sea, discúlpame, pero con el cariño que le tengo a Elizabeth, y se lo puedo decir en la cara, ¿cuándo le pidió disculpas a Andreina? ¿Por qué se han peleado con tú y Elizabeth? ¿Mm? ¿Por qué han discutido tú y Elizabeth? Yo no he discutido con Elizabeth. Entonces- Don Dai anda lanzando cosas mías en redes, su Pero manager y él. Don Dai. Yo sé, Elizabeth yo no me he es discutido con Elizabeth. Yo no he tenido ninguna entonces conversación todo con bien, Elizabeth. o sea. No, pero digo, con el cariño y el respeto que le tengo a Elizabeth, yo no escuché en ningún momento que le haya pedido Pero es disculpas que a ese es Andreina. tema ya de Elizabeth con Andreina. Yo sé, Mari. pero a eso Tú te voy. ganas un problema por las puras. No, no me estoy ganando un Porque problema. ustedes siempre se han llevado bien. No me estoy ganando si un ella problema, no le bebé. nace hacerlo, y yo le dije, tú estás equivocada. O sea, tú debiste avisarle, esa es mi amiga, está bien, pero Yo también por le lo mismo dije. que es mi amiga, le digo y le hago saber en qué está mal, ¿me entiendes? Y le dije, estás equivocada porque tú debiste sentarla, comunicarle, conversarlo y luego tomar una decisión ambas. No que Total. tú llegues y le digas, oye, sabes que ya, chao. No, pero yo no me estoy casando en Yo ningún le problema ni dije. nada. Estoy opinando de lo que me parece justamente Ah, lo no, que te claro, digo. yo también Y estoy de acuerdo aparte como contigo. que- Me como parece que- que debió decir. Lo que pasa es que la relación es complicada porque por eso es que uno tiene que conocer muy bien a las personas. Por eso, yo se lo dije también, le dije, mira, yo no estoy para aguantar estas cosas. Nunca he tenido una relación en la que me exijan cosas que yo hago que supuestamente no tienen nada de malo. O sea, nunca me han exigido, mira, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Yo siempre he sido libre de hacer lo que yo he querido. Nadie nunca me pone pero, porque la que me pone pero yo no, le digo, mira, no estoy para esto.
Sí, loco, lo que pasa es que por eso te digo, yo por eso, mi filosofía es conocer a las personas, weón, porque físicamente a uno le pueden atraer muchas. Pero, por ejemplo, negro, yo conozco a la persona y sé que la persona es de tal forma y sé que en algún momento vamos a chocar. Papi, hay que evitar problemas. A mí la experiencia ya me lo ha enseñado. Porque eso se va a presentar por problemas y qué pereza estar en una relación peleando, Pero discutiendo. tú sabes qué pasa, todo va en comunicación y confianza. Sí, loco. Comunicación y confianza es lo más importante, loco. La confianza y la seguridad en uno mismo. Sí, todo empieza por uno mismo, loco. Tienes que confiar en ti y en lo que tienes al lado tuyo. Si no confías... Ay, loco, o sea, qué vuelta. El amor es jodido. A mí, por ejemplo, Andrea me parece muy guapa, loco, pero como te digo, pasa que ya tiene como 23 añitos, tiene toda la energía del mundo, súper extrovertida. Me encanta eso de ella, pero yo no soy así, loco. O sea, yo soy más tranquilo. Ya eso es en dependencia de lo que tú quieres, del tipo de mujer que tú quieras. Soy más tranquilo. Y bueno, y con Mare ya escogió estar con Andrés. Ella sigue metida con Andrés, es Sí, por gusto, loco. ahí es por gusto. Sí, loco. Ya he hecho live con él y con la mamá. Entonces, pues ahí ya ese juego terminó hace rato, loco. O sea, eso ahí ya terminó hace rato. Si Y te- pues loco, Piña, pero si te no gusta. sé si Piña siente algo por Edgar o Edgar siente algo por Piña, pues porque ya con Gris creo que quedó todo muy claro. Es complicado, loco. Al menos intenta hablar con ella, loco. Pero tengo que decirle, pues hablar bien con Andrea y que sepa cómo son las cosas. Además, pues ahorita llega alguien nuevo, loco. Es que tú ni siquiera estás pretendiendo, o sea, tú estás hablando con ella Estoy normal, hablando pero- normal, somos amigos, O sea, loco. conociéndose, se están conociendo. Exacto. Se están Y conociendo. no, que el tiempo acá es muy corto, pero bueno, yo, como dice un viejo amigo, yo me tomo mi tiempo. Yo me tomo mi tiempo. Y prefiero conocer a una persona antes que hacer un contenido, como dicen acá, loco. O sea, nada que ver, nada que ver. Acá lo mínimo 300.000 votos. Mínimo. Mínimo 300.000. Pero eso es, papi, toca hacer eso. Pero loco, si te gusta la piña, pues mándale. Habla con él. Y la vuelta es que hoy viene alguien nuevo, loco. Y cada vez que viene alguien nuevo, cuando viene alguien nuevo, como que se resetea todo, weón. Todo. Vamos a ver qué pasa. Te llega un galanzote. Bueno, yo también soy un galán. Pero entre galanes, vos también sos un galán, pero ya estás ahí. Fuera del juego, aparentemente. Supuestamente, ya yo tengo una relación, ya ahí yo no creo en terceros, ya aquí no hay momentos para terceros, ni confundida, ni estar confundido, aquí ya no hay tiempo para estar confundido. No, loco. Ya, o estás o no estás. Negro, ese juego de ayer estuvo pesado. ¿Cómo? El juego de ayer. Papi, yo pude haber terminado mi amistad de años con Sebastián, loco. Por la broma de las mujeres. Sí, pero lo bueno fue que en el mismo día se resolvió. Sí, loco, pero hubiera sido muy pesado. 4 años de amistad a la basura por una mujer. Yo lo vi como que... Por una broma, loco. Por una broma. Pero O sea, el man sí se puso serio. Claro, no, y estaba serio. Quedó como el tóxico. Quedó como el celoso. Claro, loco, le salió... Es del corazón, weón. Es que él no sabía que la quería hasta ese momento. Y yo se lo dije claro. Aquí si tienen sus relaciones, asegúrenlas, porque aquí solo hay 2 relaciones. Y después se presentan estas cosas. Eso sí, eso estuvo bueno lo que dijiste ahí. Si no quieren que estén pasando estas cosas, entonces asegura la relación. Di qué quieres hacer. Y ya, para que no estén entrando terceros ni nada de eso. Exacto, loco, para que no Ya entren sé. en escena de celos y uno ya sabe. Yo, por ejemplo, con Melissa no me voy a meter. Con... ¿Cómo se llama la de dónde hay? Elizabeth. Elizabeth tampoco me voy a meter. Ya. Todos los demás están libres, por así decirlo. O sea, que estén pretendiendo Aparentemente. Que estén pretendiendo a alguien no significa que ahí, uno pueda... exacto. Entonces, por eso, aseguren sus relaciones, porque si no las aseguran. Llega un Frederick. Chan, 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 chan. Y se la roba, loco.
De vuelta. Pero sí, loco. No, yo ayer estaba un poco molesto. Igual no iba a hacer quedar mal tampoco a Shirley. No la iba a hacer quedar mal, weón. O sea, yo no tengo por qué hablar lo que ella me dijo. Tercera promesa para una zona fanática. Pack de fotos inéditas. O sea, imagínate que poco caballeroso hubiera de quedado. los competidores de la Casa de los Hombres. Y Don Dai. Quedó bueno. La broma quedó bien buena. Sí, loco. Imagínate, también pusieron a prueba Participante y ¿Te imaginas cómo? a Alejandro. Papi, a Alejandro se le hubiera acabado la relación. Y por lo que me dijo Melissa, que Shirley quería como que estaba haciendo comentarios para pedirme a mí al Puerto Rojo. Ayer, cuando la broma. Melissa me lo dijo. Papi, ¿se imaginas que se te hubiera salido alto? Porque, ¿sabes qué le decían a uno en ese cuarto? Este cuarto no lo ve nadie. O sea, es privado. Creo que era privado. Que no iba a salir. Entonces, papi, uno coge y se desata, loco. Entonces ella estaba diciendo que me iba a citar a mí, que me espero te cito a ti. Sería fuerte, donde vos estuvieras. Yo quiero ver eso. ¿Qué pasaría donde ustedes dos se vieran en un cuarto rojo? ¿Qué pasaría, loco? Yo no sé, loco. ¿Qué pasaría? Papi, ahorita. ¿Y la viste cómo está? ¿Qué pasaría? Porque justo se pintó los labios rojos. Sí. Y una escotada, loco. Tentación. Una tentación. Lo mínimo que podría decirle, ¿sabes qué, Andreina? Discúlpame. Lo mínimo, pero no lo va a hacer. Entonces, Y sabes que Andrea le dijo lo mismo y ella como que, quiero bueno, yo no lo voy a haga, hacer, porque no yo lo voy a pienso hacer. que las personas lo tienen que hacer Entonces, cuando dijeron les eso. nace nada más. Yo le porque dije, en o sea, serio como lo que Andrea le sienten. dijo, mínimo deberías pedir una disculpa. Pero digamos, y yo le ejemplo, dije, eso de sí, que las escucha doble pues, caras. Andrea le dijo, mínimo deberías pedir una disculpa. Y yo le dije, sí, obvio. Y ella dijo, bueno, yo no lo voy a hacer. Bueno. O sea, Elizabeth a veces tiene una forma de pensar que yo no comparto. Y se lo digo, pero tampoco la puedo obligar a que lo haga, ¿me entiendes? O sea, No, le y que digo está bien. lo que está mal, pero ella ya toma su decisión. ¿me Eso dice entiendes? mucho de ella porque es muy orgullosa y se supone que si quiere ella que todo esté en paz, debería aceptar las cosas, influir y soltar. Pero si no lo quiere hacer, mira, Debería. Yo no lo no, Elizabeth no voy es a una hacer buena nada. chica, Lo que es una sí buena es que persona, ella, pero... Sí, sino lo que que- tiene errores como cualquiera, pero no acepta a veces. el orgullo a veces puede... Ay, mira, yo también siento que hay veces que la Sí. persona con la que estás te influye mucho o te lleva mucho a hacerse más a ella y la verdad es que yo sí veo una Elizabeth también tal vez un poco distinta o que se deja afectar por las cosas de Don Dai que no debería ser así. Pero ¿qué te diré? O sea, Don Dai, por ejemplo, es un tipo que jamás pide disculpas. Y Elizabeth es una buena persona, yo la he conocido, es mi amiga y yo sé que ella pide disculpas, que ella habla, que ella resuelve las cosas bien. Pero también puede ser también por ese lado. ¿Qué te diré? Eso es lo que Pero yo eso veo. ya es suponer, ya. No, yo sé que suponer, pero estoy suponiendo porque no, ¿me entiendes? Esto no es lo que yo vería de Elizabeth hace un mes. Porque yo sí me quedé como chuta, o sea, para nada. Él y cuando tuvimos un problema, él y yo, lo primero que hicimos fue conversarlo, pedirnos disculpas y dejar las cosas solucionadas. Lo que pasa es que yo creo que no es un tema de Don Dai, sino que la afinidad que tú tenías o la amistad que tú tenías con ella es muy distinta a la que ella tenía con Andreina. Entonces como que de repente te considera a ti sí su amiga, ¿me entiendes? Y de repente con Andreina no. Es por lo que yo saco mis conclusiones, no sé si será así o no. Entonces como que como si te consideraba su amiga, se vio la necesidad de sí pedirte disculpas, ¿me entiendes? Porque yo le dije también, tú me haces eso y yo te mato, le dije. Y me dijo, no, pero yo no te haría eso a ti. Entonces, Es ¿qué que sabes que significa pedir disculpas no significa que tienes que ser su amiga, puede ser hasta un No, conocido. no, digo del desconocido. hecho. El hecho de sacarte del cuarto sin haber coordinado previamente. Eso me parece igual, es como que Es eso que más bien creo que ética. porque sabe que Y vos no vas a principios. decir nada y a vos no te lo hace. Porque la Por eso maldad yo le dije, yo te mato. No, es que el mismo trato hay que tener realmente con Es que es todo. porque es lo que uno dice, uno debe tratar a todos por igual, no solo porque ese tiene un temperamento muy fuerte y la otra es como muy tierno, dulce, lo que sea, a todos hay que tratar por igual porque uno trata a las personas como te gustaría que Me te dijo traten. que no soy tierno ni dulce. No, y ¿sabes qué es lo que pasa? A mí me da como un sabor amargo de que predican que, no sé, que no hay que hablar detrás de las espaldas y veo esas historias y veo cuando Elizabeth y Andrea hablan de mí. Entonces dicen, no hablen de mí detrás de
de Qué las espaldas raro que cuando no sean estoy. tan tontas de hablar Y así. ella, Tienen un ah, live, no así entiendo. es. Esa parte no entiendo. Yo te pregunto, o porque a mí sea, también me parece eso es lo que tonto. te digo, Me por eso pregunto que te si digo, vos hay grabaciones viste y hay las maneras historias. Igual están hablando de mí. literalmente O sea, probar claro, pero es que una cosa ellas, es que o sí, sea, yo las vi Andrea de dice, mí. Sí, yo las vi. yo no hablo de ti, yo no Andreina. estoy ardida, Entonces, pero si hablan de ti, lives ellas hablando están del diciendo, tema. Entonces, no ¿qué hablen estás de demostrando con mí, tus no me acciones? mencionen. En vivo nosotros no te Te mencionamos hablas de a mí. Melissa. Que O no sea, hablen ardida de de temas mí. que ya Melissa pasaron. puede dar Pero en su el punto live de de quién, vista porque Andrea están no hace live. preguntando. Renier acaba de lanzar que va a bailar y a quitarse la ropa si le ponen la música como ayer. No, Póngasela, por favor. pero ahora no tiene sentido. Póngasela, por favor. La que suena Ey, la salsa ey. tiene que bailar No, porque dijo que se serio. manda solo. Ella Dale, perrea Renier. sola, perrea sola. Ahora estoy cansado, ahorita más tarde. Excusas del INEC. Dice que sí, dice que sí. Ahora no, Música, por ahora no, favor, ahora no, música. ahora no voy a bailar, no la pongan ahora, estoy cansado. Lo regañaron, lo regañaron. Renier, Tienes miedo. a mí Elizabeth no me dice qué hacer. A mí Mi posición, por ejemplo, es que se mandaba detalles conmigo, a veces me hablaba todo acá, ok. Fuera de la casa, el poder del amor, nada. Es que eso es muy típico acá y no voy a Pero no delatar a solo nadie. nada conmigo, sino mandando detalles a otra persona, teniendo cosas con otra Sí, persona. es O que sea, eso no es- me mientas. Conozco varias personas que no puedo mencionar el nombre porque no están pagando la pauta, que hacen ese tipo de cosas. O sea, tienen una relación dentro y otra fuera, ¿sí me entiendes? O No sea, puedo creerlo. o sea, sí, perdón. En serio, hay personas en este programa que han hecho eso. Adentro hablan con una de una forma y afuera, o sea, tienen como una doble vida, ¿cierto? O sea, quieren dos, o sea, así de se creen. O sea, y tanto hombres como mujeres. O sea, eso es de parte y parte. O sea, acá fingen que tienen una relación con alguien y afuera van y hacen otra cosa. Por eso es que yo hablo de los doble cara, que ya ustedes entenderán. Entonces, ¿me entienden? ¿Me hago entender? Es que claro, y yo choco con ¿Sabes eso. a qué me refiero? Porque digo, ¿qué onda? ¿Me entiendes? O sea, O sea, eso es ¿qué a lo que crees? yo- ¿Que yo voy a hacer tu show o qué? Eso es lo que sucede, que acá mucha gente Entonces- te quiere coger de show. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, los primeros días que, ok, el primer detalle o segundo, no sé, y yo agarro y le digo, gracias, le escribo, no me responde, entiendo y me explicó que es porque no había visto que yo le escribí, que estaba en su bandeja bandeja de solicitudes, de mensajes y demás, ok. Está bien, yo tampoco voy a investigar, no me voy a poner de departamento de investigación. Me dices algo, te lo creo y listo, no me queda más tampoco. Más que creer en ti, en lo que me digas y listo. Pero era como que incoherente todo, ¿me entiendes? Entonces yo no estoy para cosas así. Y yo respeto tanto mi tiempo. Ok, estoy tratando de arreglar las cosas con Renier y de hacerle entender que hay ciertos comportamientos que cuando estás en pareja ya no se ven bien, o sea, son de quinta, como eso de estarse quitando la ropa, ya no va. Puede bailar, sí, puede bailar, pero con moderación, no de esa manera tan obscena. ¿Qué dirán mis padres? Tranquilo, mijo, mira, escúchame. No te sientas mal si una mujer te organiza, porque la mujer es sabia, mas no sabida. Tranquilo, tranquilo. Renier, mira, la idea de que vayas a la casa de las chicas es para que les des clases. Claro, de baile, no para que te sometan y te digan, ven acá. Dale, entonces, baile, ¿qué? dale, baile, no es para que te clase de encierres baile. allá en un rincón como un huevón, no, vaya En baile. eso no te pago. Poder del amor, pido que manden a Melissa acá. Yo sí escucho, no como él, que no escucha mis consejos.
Entonces, Son sí vamos a consejos, hacer amiga, algo. si quieres los tomas, si no, pues- Exacto. O sea, puedes escucharlos, pero no tomar. Exacto. Esa es tu decisión. Es que hay personas que están hablando y No solo los están esperando toman. que termines para dar su opinión, no te están escuchando. Exacto. Y eso no está bien. Entonces él sigue con su Todo el mismo, tiempo él sigue estamos con su mismo Lo que pasa es que acá comportamiento. dentro de la Casa del Poder del Amor, todo el tiempo estamos hablando con juicio de valor. No entiendo por qué, que esto está bien, que esto no está bien, que tú has hecho, que yo no he hecho, que es esto, que moral. Lo que está bien y lo que está mal está mal. que para en cada Turquía, quien en es Medellín, diferente. Para cada quien es muy diferente. Lo mismo que Mel. para ti está mal, no es lo mismo que para Exacto. lo que a mí está bien. Mal, pero mejor dicho. A pesar de que sí existen determinadas condiciones sociales, no, vieja. O sea, yo puedo aceptar cosas que ella no acepta y punto. Es mi realidad y es mi verdad. Y eso se llama y respeto. Es mi bien y mi mal, punto. Y es que y cada quien, güey, respetarlos, exacto. porque tenemos que convivir. No puedo compartirlo, pero lo respeto. Yo no he por elegido ejemplo, convivir contigo. yo, por Lastimosamente tengo que convivir contigo, ¿me entiendes? No, es que es la realidad de todas. güey. Obvio. Renier y Melissa. Y Melissa Gay. Esposa, Un ¿cómo la esposa? aplauso, por favor. Me gusta que me pongan las esposas. ¿Tenemos que pasarnos en serio? Así es. ¿Para qué? Para que arreglen No lo sus digo pedos, yo, lo obviamente. dice el Sí, poder pedos del no amor. tenemos. Así Diferencias. Diferencias tampoco. Cada quien hace lo que quiere hacer y está donde quiere estar. Peleamos, nos arreglamos. Bueno, Nos por eso son las mantenemos, esposas. ¿sabes? Pero nos amamos. Ahí Por eso son las vamos. esposas. No, no necesitamos esposas. Sí, sí, ¿Le necesitamos dedicarías esposas. esa canción? Esa canción. Ah, sí, porque Renier cada vez que le da rabia sale corriendo. A ver, vengan que quiero. Y se la damos. ¡En 3, 2, 1, ¡tiempo! Por eso voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Pero no conmigo. No me lo van a dar, no me lo van a dar. A ver, ven. Oh, allá. Él ven. puede hacer lo que le da la gana, Siempre lo he hecho. pero no conmigo. Por favor, bajen. Cada quien por su lado. Escúcheme, solo quiero decir algo. Ya vamos Yo a sé que empezar están con ahorita, esto por su lado. yo sé que ahorita están como en discusiones, pero esto. Póngalas ya antes esto- de que salga corriendo. Pero esto es para amor, Cuidado, para que cuidado, arreglen las diferencias. Cuidado, no salgas corriendo tú. Para que estén No, en yo no. paz. Por Yo la favor, tengo les pido, clara. por Nada de favor. optimismo, o sea, hay que pelear, hay que pelear. No, es para que Yo se la tengo arreglen. clara, yo sé para dónde voy y lo que quiero. Por favor. A ver, escúchenme, mírense a los ojos por 10 segundos nada más. Pero ahí. 10, 9. ¡Hay amor aquí! ¡Hay amor! Tengo que explicarte bien ese tema para que entiendas mi posición y entiendas por qué soy tan fastidiosa con el tema de que tú estés bailando de manera obscena y de que te quites la camisa delante de todo el mundo. ¿Listo? Porque ya son cuestiones de principios. ¿Me entiendes? Entonces, la persona con la que yo estoy o quiero estar tiene que seguir también ciertos parámetros para poder encajar conmigo. Porque la persona con la que yo esté tiene que empezar a también hacer un trabajo de, no sé si de educación o de concientización, de expandir su conciencia a nivel universal, y ya te estoy hablando de espiritualidad y religión, y comportarse de cierta forma acorde o coherente a lo que vamos a empezar a formar, ¿cierto? Por eso yo te digo que antes de los compromisos tú puedes tener cierto tipo de comportamientos y después de los compromisos tú debes mejorar, modificar, eliminar e incluso cambiar ciertos comportamientos. Hey, Sebastián. ¿Es nuevo? ¿Cómo andan? Vengan, participen, chicas. Agarré una carta. Felizarte. Alguien no nos quiso. Bien, tú. Por eso no es genial. Vene. Voy a comprar mi mago de cartas para leer. ¿Cómo estás? Bien. Tú no puedes Una leer fuerte cartas, tensión siempre lamentablemente. acá. Tienes que tener energía. Ay, ya vas a empezar de cizaña. Voy llegando. Dame chance. Normalmente sí. Dame
Sin chance. Sí. Diablo. ¿Qué hacer? Las cartas, el cigarro. Sin verla. Coge. Papacito. No la vi, no la vi. No la vean. Te juro que no la vi. Shirley, coge una carta, Shirley, coge una carta. ¿Y para qué es? Él la va a leer, él va a decir algo. No voy a decir nada, lo voy a guardar todo. Shirley, ¿Tú vas a adivinar esto? Coge una carta. Pero si es... Sin verla, no la levantes. Y la que me tocó esta No veas, no veas. Te voy a preguntar. Ya mira. cada uno ponga su carta Ahora. Arriba. boca arriba. Bailar no está mal, es la forma en cómo lo haces y la intención con la que lo haces, ¿cierto? Según para ti, ¿cuál es mi intención en bailar de la manera en que lo hago? No sé cuál será tu intención, pero vuelvo y te repito, eso es cosa que si quieres estar conmigo se queda en el pasado, o lo mejoras, o si no, no. Es que es una parte de mí. Vamos a poder ser, por eso es una parte de ti. Es una parte de mí. exacto. Me gusta hacerlo y no puedo dejar quien yo soy porque esos Bueno, bailes no, no, es que incitan, no. incitan a nada, Incitan al pecado. no incitan al pecado. Obvio. ¿Y acaso yo peco por bailar de esa manera? Obvio, incitan al pecado, eres un pecador, mentiras, Entonces estoy exagerando. no confías en mí entonces. Mira, no es que no confíes No confías en mí. Renier, Que es que yo vos baile, no. que yo Renier, baile. vos no me has entendido No, el punto, parce. No, ni te voy a entender tampoco. Primero, no estoy haciendo nada malo. En segunda, no estoy haciéndolo personalmente pegado a alguien. No estoy es- haciéndolo es que porque no me es- gusta a ver, es que y no- porque no me me divierte. entiendes. Y eso no va a cambiar en mí. No me estás entendiendo. No, sí te estoy entendiendo. Lo que te Tú estoy diciendo. eres la que no me estás entendiendo a No. mí. Esos bailes Ay, no mija. incitan ni a nada ni a nadie. Bueno, pues, ¿Me entiendes? Que la gente opine. Que la gente va a opinar que tú eres muy tóxica, eso es lo que va a opinar la gente. No, yo que, no me soy estás tóxica. que no me estás dejando bailar, que no Yo me no estás soy dejando tan hacer nada, que tóxica. me quieres controlar todo el tiempo. Un baile, Te Melissa. quiero controlar todo el tiempo. Ay, por favor, O sea, tú- haga lo que quiera. tú- Por eso le estoy por eso diciendo. yo hago lo por que eso, yo quiero. cállese. Por Por eso eso, yo hago haga lo lo que que quiera y voy quiera, a pero seguir no, haciendo lo que me haga da. lo que quiera, pero no conmigo. Ok, entonces si tú te van a seguir molestando estos bailes, Obvio me van a seguir molestando. voy a seguir bailando. Bueno, entonces no podemos estar juntos. Entonces no podemos estar juntos. Entonces, no podemos Va a ser de estar tu parte que me vas a dejar a mí entonces. Pues por mi parte, yo te estoy pidiendo o modificas tu comportamiento o no podemos estar Nico, juntos. ¿qué Tú me más- estás a ver, a ver, diciendo, a ver, ¿qué tú más me quieres- estás qué más diciendo quieres que que- no puedes y entonces yo te estoy diciendo, entonces no. ¿Qué tú más quieres? Entonces no estemos juntos. ¿Qué- Porque qué- te qué- estoy pero diciendo, déjame hablar, eso, pero eso déjame me hablar, ¿ves lo que molesta. viene? Déjame Entonces hablar. para estar molesta prefiero estar sola. Déjame hablar. ¿Qué quieres que tú modifiques en mi comportamiento? ¿Qué está mal en mi comportamiento? Quiero que tú me expliques qué yo he hecho mal. ¿Qué yo he hecho mal? Dime. ¿Qué yo he hecho mal? ¿Acaso yo he venido aquí y le he bailado todos adelante de la manera en que lo hice ayer a través de una pantalla? ¿Acaso lo hago frecuentemente? ¿Acaso lo hago todos los días? Últimamente sí. Últimamente sí, solo fue ese día. Solo fue ayer. ¿Me entiendes? Entonces lo estás pluralizando a como si lo hiciera todos los días. Y no es así, sabes que no es así. Mi comportamiento está súper bien. Mi comportamiento es por ti. Me porto bien contigo, te respeto, confío en ti y quiero que tú también confíes en mí. ¿No conociste una man dulce, una man buena, una man... A la que conocía. La que Pero- conocías? A la que conocía, pero te desconozco. Tanto así que la has bajado al... Ahora te quieres llevar hasta con Andreina. Está bien. No me es la quiero llevar con posición. Andreina por ningún Mira, tipo de estrategia. Y déjame hablar a mí porque te dije para hablar. Primero, tú no puedes decir te desconozco porque lamentablemente estamos en una situación extraordinaria donde... súper. Sí, donde yo por lo menos, tú sabes que yo no sabía jugar Los a esto. dos. No, tú ya eres Ah, experta no, yo en sí, esto. pues yo sí, yo llegué a decir eso. Entonces quedamos así. No tiene nada de malo, pero a mí me molesta. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo voy a seguir haciendo. Bueno, entonces hazlo. Y si no quieres que lo haga, entonces dímelo ahora. Hazlo porque van a pasar dos cosas. Que me deje de importar y cuando ya me deja de importar, ya. Entonces eso depende de ti. Vos dejas de ir a la persona que quieres por algo que no está haciendo nada mal. Eso Vas ya- a dejar, mira, eso depende de ti. vas Si a dejas dejar- ir a la persona que quieres por no moderar tus Es comportamientos. que yo no puedo dejar quien yo soy por complacer a otras personas. Bueno, Yo no puedo dejar quien yo soy por complacerte a ti. bueno. Con algo que Nadie no tiene. está diciendo- si tú dijeras, nadie está si tú diciendo que dijeras dejes otro de ser tipo, si tú. tú dijeras otro tipo de comportamiento que nada que ver, que yo sé que te Nadie- van a molestar así como que de, como de wow, hablarle a o tu sea, ex o cosas así. No, no, pero eso son cosas que no Ah, tienen nada que ver por qué ok, sacarlo aquí ahora. ¿ok? No, pero de todas maneras. Porque aquí te he Ujú. demostrado que voy por ti, te he demostrado que estoy por ti, que te respeto. ¿me Aquí entiendes? y afuera, ¿qué? ¿Y afuera ¿Cómo qué? será afuera entonces luego? Acá baila detrás de una pantalla y entonces afuera, ¿dónde va a bailar? Afuera normal en una fiesta o algo de eso.
Pero fiesta. yo afuera no hago estas cosas que hago aquí. Ah, ok. Yo afuera no hago estas cosas Entonces que hago aquí. compórtate como si estuvieras afuera y no hagas las cosas que haces afuera. Bueno, afuera también bailo, pero no así tan quitándome la camisa. Ah, bueno, entonces me estás dando la razón, No, René. dame la razón. Ay, me estás dando la razón. Gracias. Me encanta, me encanta. Es una pelea constante. Eso estamos, pero así son las relaciones, ¿cierto? Peleamos, nos arreglamos y ahí miramos a ver quién aguanta más. Junto con Melissa, le explicó el tema. Melissa se puso en la posición de siempre, vino en la pregala y lo empezó a atacar. ¿Y quién eres tú para andar diciendo que yo voy a sacar gente? Hay personas que también se ponen tristes, pero se les nota que tienen las ganas de estar aquí. Tú sacaste a Andreina. ¿Dónde hay? ¿Quién sacó a Tanto Andreina? así, yo no la ¿Quién saqué. sacó a Andreina? Sí, se avergonzó de tus acciones y lo sabe. Que Andrea ni siquiera aparecía en pantalla antes de que Andrés no le dijera conozcámonos. Andrés va a regresar con Obvio. mucho más votos. ¿A dónde los lleva eso? A la ganar. Ganar de esa manera me parece Justa tan tiene que sucio. ser la manera. ¿Tú crees que una persona que actúa a las espaldas de toda la gente te va a reconocer en la cara lo que hace? ¿Eso es un pimiento? Sí, ¿qué carajo? Yo no Eso como... es brujería. Eso es picante. Eso es brujería. Eso es picante. No pica, no pica, no pica. No le hago esas cosas yo. Hasta la mitad, mi amor. Hasta la mitad. Sí me duele mucho eso de que Melissa haya dicho eso a mí. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Literalmente no estamos juntos nosotros todavía. Y ella tiene una actitud súper genial y es súper agradable. Igual, ¿sabes cómo nos damos cuenta también que fue show hasta cierto punto? Porque ella es muy sentimental cuando de verdad algo le toca. Entonces ella, si yo hubiera Nunca pasado lloró. ayer, hubiera llorado. O incluso se hubiera sentido súper mal. Así, ella es muy frontal a veces. Hubiera llegado y me hubiera dicho, Eli, no es la manera. Nada. Feliz, o sea, feliz. Esperó hasta que Adiós, venga. Eli. Vaya. Ahí te la vengo a cuidar otro día. Que no sé qué, yo sí, está Sí, buena, sí, ven a verla. un abrazo. Literal. Ya entraba, habrá salía. sido Ay, que ya vengo Melissa le otra vez. Ah, quería escuchar lo que estaban hablando. ¿Me entiendes? Jugando. ¿No habrá sido que Melissa le dijo que lo hiciera? Ay, no sé. De ella se puede esperar cualquier cosa. No, pero no, igual. no creo. Lo que pasa es que. Pero es que no tiene sentido, porque si ella se fue feliz y llegó feliz al Y cuarto y, vino todo aquí el feliz, lunes ya. y de momento llegó aquí y dijo otra cosa, no tiene sentido. Sí, o sea, yo Y estoy... con la haciendo- única persona que estaba era con Melissa, en el No, cuarto. pero no significa que pudo haber convivido... O sea, no creo, No, no tal veo a vez ella- Melissa como no, que... Lo que pasa es la que verdad. tal vez, es que te voy a decir algo. Hay una cosa Hay que una se deja influenciar. posibilidad. No, y se deja influenciar mucho. Te voy a decir por qué. Cuando pasó lo de Sebastián. Cuando Sebastián le faltó el respeto y todo eso, porque sí fue falta de respeto. Andreina. Andreina, ¿te acordás? Que le dijo, Todo ay, lo qué que rico, Melissa no le sé dice qué, a y Andreina, todo ella eso. lo hace. Le faltó el respeto, le dijo unas cosas. Vino no estaba, Andreina, no estabas, le dijo unas cosas feas. Sebastián. O sea, pasadas de tono para alguien, para ella. Y entonces se la dijo, ¿y qué hizo Andreina en el video? Solo, ay, no, que no sé qué, y se reía. Se juntó con Melissa, le explicó el tema. Melissa se puso en la posición de siempre, vino en la pregala y lo empezó a atacar y le dijo, a mí no me pare, literal. Así cambió. Y en el video era otra actitud. Tal vez Melissa no se lo dice, sin embargo la opinión de ella le influencia mucho, porque ella se deja influenciar. O sea, ella inconscientemente es influenciada por es como que vos vengas y me digas, no, sí, Alejandro no está con Jessica, y venga yo y te diga, ya viste cómo se ven. Lo que pasa es que a mí me parece súper malo, porque si él, ¿me entendés? De una otra forma te lavan el cerebro. Hablaste en el programa justamente de que había un complot en mi contra. Has intentado hacerme daño de múltiples maneras. Yo. Te has metido en mi relación con Andrés. Oye, a ¿en opinar. serio? Yo cuando opino de tu relación con Elizabeth, Opina, disculpa. ¿y tú crees que tú me vas a separar de ella? Y cuando yo ¿Qué- no qué- quiero qué- separarte de Elizabeth, a mí no me porque es que interesa. eso tú dices, porque yo te separé de Andrés. Andrés, tú dices, pero tú dices que yo te separé de Andrés. ¿Por qué que yo tengo el poder para decir, oye, sabes que no estés con Mario? Y él lo hace. Tú te lo tomas personal. Ustedes están literal en Yo me una lo tomo situación. personal. Me pudiste haber sacado a mí en la gala No, donde sacaste a Andrés. y no te saqué. No te saqué.
¿Y quién eres tú para andar diciendo que yo voy a sacar gente? Pero tú estás jugando muy sucio, ¿Cómo? Donday. Creando un show de mi relación. Estás jugando, yo no te Porque creo, este es el estoy poder creando del amor. ningún show de mi relación. ¿Ah? Yo no estoy creando ningún show de mi ¿Es, relación. ¿Es verdad o mentira que te besaste Y afuera? tengo personas... ¿Es ¿sabes verdad por qué o lo mentira? hice? ¿Sabes por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por Porque qué las vi permites entrar. que Andrés, tú sabes lo que hizo cuando rompimos reglas afuera? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué permites que el man aquí adentro se bese con tal y cual? Yo no tengo por qué ¿Por ser la niñera de qué? nadie. ¿Por qué permites eso, Yo no tengo Mare? por qué ser la niñera de nadie, ¿Por qué comenzando ¿Por qué ahí. permites eso? Yo no tengo o sea, por sigues qué con ser la Andrés niñera de afuera, nadie. sigues con Yo no Andrés seguía afuera. con Andrés Ah, afuera. no. ¿Y por qué hiciste eso? Yo no seguía con Andrés afuera. ¿Por qué Eso hiciste fue ya eso? casi que cuando Andrés estaba por ser eliminado. ¿Y sabes por qué lo Antes. hice? ¿Por Porque qué? hice lo mismo que Andrés hizo en algún momento con Sebastián. Las vi entrar y lo besé. Oye, ¿qué te has hecho aquí? ¿Qué cosa? Ay, ¿qué vas a jugar? No vamos a jugar nada, voy a ver unas tiradas del Entendí ese marica ¿De del... qué? Vamos a hacer ¿Así? una actividad Sí, en la la que seguridad. les voy a dar una carta a cada chica. así. Y ese es el serio? papel que Muy van a delicado. interpretar. ¿Qué están interpretando ahorita? Es muy delicado. ¿Cómo estás? ¿Tu vestido es nuevo? ¿Es nuevo ese vestido? No, la verdad. Ok. Por si quieres ir. Sí, sí. Ven. Piña, ¿no quieres? ¿Qué? ¿No quieres? Siempre quiero, todo Ven. quiero. Va a ser una actividad de un... Sí. Ah, ¿y tú quieres? ¿O qué le Sí, dijiste? sí, yo le dije que sí. Obvio, es su idea. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, un poco cansado. Por 1000, ¿Ah? por 2. Como raro, es un agotamiento como mental, ¿sabes? Sebastián, ya cambia, por favor, te queremos ver feliz. Baby, pero yo estoy feliz. Baby, tú me Yo encantas. estoy feliz. ¿Qué? Todas las partes son ¿Que acabarás con el triángulo? Ah, el equilátero. Pensé Si que es hablabas par o de triángulo. impar. El solo tiene dos Si es par. Si es par, acabarás con piña. Pero Se ven figuras geométricas, son expertos. Soy ingeniero ambiental, bebé. Ah, qué chévere. No ejerzo, pero algo me quedo. Tomen nota, ¿eh? ¿De qué? Estas son las predicciones de la semana con dedos. ¿Qué quedó? ¿Y qué quedó? Que par. Par, va a acabar va a quedar con con piña. Va a acabar con piña. En temas estadísticos es imposible que en una semana pueda alcanzarlo. No, es muy teso, parce. O sea, literal, ustedes escogen quién se va de los chicos. Es así. O sea, ya no es como esa tensión, no, es las mujeres deciden. No afirmes algo, pero pues yo pienso que así como los hombres deciden, tienen que elegir bien y nosotras también. No dejar llevar por cualquier, no sé, acto o un error de la Sí, sí. persona, sino de lo que quiera conocer. O sea, elegir bien el voto, porque Ajá. igual no se sabe. O sea, en Porque realidad- imagínate, una persona que se quiere enamorar, que quiera conocer, que quiere estar aquí, de eso se trata. Hay personas que también se ponen tristes, pero se les nota que tienen las ganas de estar aquí. Por ejemplo. Tú te quebraste, pero yo siento que tú sí quieres estar aquí. Solo que a veces tu cabeza... A veces tu cabeza, Es que el mayor enemigo que yo tengo soy yo. Eres tú mismo. Exacto, y a veces uno es impulsivo y no El sabe lo enemigo que de dice, cualquiera es uno mismo. pero pues la expresión corporal no miente. Y se nota que yo, mi punto de vista, no. De que a ti te gusta estar aquí. De que a veces lanzas ¿cómo se llama? Tu veneno ahí. Y ella soy antiveneno Sebastián, Sebastián. ¿acaso Sebastián? no es Antiveneno Sebastián. Cizañero Ya no. no me duele nada. Más bien venenoso porque son como comentarios... Reales. Son comentarios que quizás nadie se atreve a decir, pero los dices. Es como diferente a decir, ¿y tú por qué no? Eso ya es cizaña, ¿ves? Como que cuando tú dices, oye, ¿y qué tal si? ¿Ves? Yo soy No, como es que más- tú soy lanzas tu más comentario directo. y te vas lentamente, como la otra vez No, que yo te no me lanzas. voy. El día que pase, y yo se lo dije a él bien clarito, si aquí llega un hombre que me mueve el piso como me lo moviste tú, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy. Aquí estoy. Yo estoy en esta parte. Pero nadie ha llegado que me mueva el piso. Mare, todo lo que está pasando es perfecto. Todo lo que pasa es perfecto. Todo. El hecho que haya pasado lo que pasó entre nos dos, los problemas, esto es perfecto. Entonces, ¿por qué querer desprestigiar a una persona? No. ¿Qué? ¿Dónde yo te...? Enséñame, No solo a mí. Mare, Yo enséñame, conozco a Andrés. Así como te conozco a ti, también conozco a ¿Y por Andrés. qué? Ya, lo conoces, Muchas cosas. lo conoces. ¿Y cómo puedes decir tú? Cuando alguien tiene rabo de paja, es como que yo, por ejemplo, no le lanzo a nadie, eres mentiroso, porque yo sé que yo también he mentido en mi vida. Todo el mundo. Entonces, ¿por qué le lanzas a alguien de manipulador, hipócrita y todo eso, como por ejemplo Andrés, como tú también lo has hecho?
Lo defiendes. Ahora vamos a hablar de él, porque estamos No. hablando de los dos. Estamos hablando de los dos. Ya, entonces pero también lo saltémoslo que al haces man. con él me salpica. Y a mí no. Lo Yo que no- él hace conmigo. ¿Acaso yo hago nada? Yo hago Mira, algo te con digo Elizabeth? una cosa. Andrés me hace algo a mí, me dices, no hablemos de él. Ahora estás hablando de él solo para... Hablemos los dos, no hablemos de ellos. No hablemos. Porque hablar de él es esto, es responderte de que por qué lo hace. Y yo no lo puedo hacer. Y siento que todos estamos en la posibilidad de mostrar nuestras facetas, ¿ves? La faceta sensible, por ejemplo, tú te has endurecido, Sí. ¿ves? Estás menos Vulnerable. menos ingenua, se te siente. ¿Sí? Claro, tus respuestas son un poco más contundentes. Como que se podría decir que no te dejas tanto. Estoy aprendiendo. Creo que Melissa. de los errores se aprende. ¿De los errores o de Melissa? También, porque No. uno tiene influencia también. Es que está bien. Es no que está está mal. bien. mal, está Yo bien. pienso que Es que una no está mal que influencia aprendas de ella. positiva. Exacto. Obvio. Exacto. No, y además, Y yo creo que no solo he aprendido de Melissa, he aprendido de todas. además Mary es muy madura Porque de las para personas que abordar me la han vida. hecho daño, he aprendido a no dejarme verme en la cara. Meli es muy madura para abordar la vida, eso te sirve mucho a ti, ¿ves? O sea, como que igual los caminos diferentes que han tenido, tú puedes exprimir ahí lo mejor. Obvio. Total. Eso es muy importante para ti. Digamos, de ti también he aprendido. Yo creo que he aprendido de todos, cada uno, porque todos tienen cosas ¿Quién es positivas. la menor de acá, tú? ¿Cómo? La Andrea, menor. creo. Parece, Andrea, ¿verdad? pero no. Tengo 25. Andrea, luego yo. 24 tienes, 3. 23. 23. Wow, 23. Santo Cristo. 23. Y vos Una 24. baby. 25. Entonces, ¿tú de quién te pareces? Aquí. A la muñequita de Ralph, el demoledor. No conozco. Ay, sí, solo Sí, te sí, faltan sí. los moñitos. Sí, sí. ¿Nunca te viste Ralph, el demoledor? Ralph es el con la nariz redonda, Sí, grande. el que tiene los brazos así. Ah, no, no sé. Que sea la última vez que tú te molestes por un baile que yo hago. Que nada que ver. ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Te quedó claro? No quiero que lo digas. Yo también me voy a empezar a quitar la camisa. Perfecto, si a mí eso no me va a molestar. Bueno. ¿Tú crees que lo que tú hiciste hoy en la mañana en la conexión, intentar quitarte la camisa, ¿tú crees que eso me va a molestar? Para nada, si a mí me gusta que tú hagas eso y que tú bailes. Obvio, no creo Lo que voy a empezar a ya que te quites la camisa en una mujer, eso es muy diferente, pero... tú Ah, puedes- no, para mí es lo mismo. Bueno, pero tú puedes hacer lo que tú quieras, a mí no me va a molestar. Yo voy a hacer lo mismo. Tú puedes quitarte... Lo mismo que tú Mira, haces, yo lo me voy a puedo hacer. quitar todo. Al final, ¿quién se va a comer el chocolate? Ay, ese cuentico tan bobo ese. Entonces, que sea la última vez que pasamos por esto. ¿Ok? Eso le digo, No, para que te quede claro. Aquí, en esa cabecita. que te quede claro. Qué bueno. Bueno, ven que me estás... No, entonces acepta Fallando. lo que estuvo mal. ¿Qué? Es que yo no Que no simplemente va a son- haber una segunda discusión por la son misma puntos cosa. de vista. Mm. No va a haber una segunda discusión sobre esto. ¿Ok? Ujú. Dime si vas a dejar. Dime. ¿Vas a hacer? ¿Le vas a bajar 2 rayitas? No. No, Renier no. Dime si vas a seguir. ¿Vas a seguir? Sí, sí voy a seguir. ¿Vas a mejorar? No. Bueno, yo voy a mejorar, pero tú también mejore. Yo mejoro, tú mejoras. Que te quede claro. Ya está dicho. Ay, mis gafas, esperen. ¿Ya están bien? Obvio, peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esas, pero nos amamos. ¿Ya? Lo mejor es el sexo de reconciliación. A ver, entonces un besito para yo darme cuenta de que ya los puedo desposar. Desposar, bueno, despósenos. No, pero el beso, por favor. A ver. No, ese beso, dame 20 centavos de beso. Está bravo. Está bravo. Mentiras, yo no sé. Ya no habíamos arreglado nuestras diferencias. Ya, oye, ya, tú te pasas. Hazte ahí Renier. abajo, por favor.
Es que tú eres fastidiosa. Ay, bebé. En pelotiche pues todo lo que quiera. En pelotiche todo lo que quiera y Molly todo lo que quiera. Bueno. Ay, el consentido. Bueno, ¿saben qué? Están tan lindos ahí juntos que se van a quedar allí. Ay, no, Dios mío. Bueno, vamos a meter cizaña aquí un ratico. Ya, pues. Vamos a meter cizaña un están ratico jugando a acá. no sé qué cosa. Hola. ¿Esas gafas son para ver? ¿Sí? Sí. O sea, ¿tienen fórmula? Chimbas. Son recetadas. ¿No han visto las mías? No las La encuentro. otra vez, pero yo la otra vez las encontré, me las llevé. y Sí, me sí, las sí, sí, encontré. sí, sino que las volví a perder. Yo por eso no las traigo. Porque eso lo cansa uno, o sea, las gafas se cansan un rato, entonces vos a veces te las quieres quitar y las dejas por ahí en cualquier parte. ¿Y tienen medida? Ah, son de verdad, son de aumento. Yo ya no sé si creerte algo. No, eso es verdad. Lo dijo en serio. ¿Pero qué? No, una cosa que. Pero que dilo, alguien dilo dijo. para todos. No, porque era un. Usted sabía que Es un lo cumplido que de alguien nosotros para nos mí. hablamos a los oídos Es un también se cumplido, escucha. es un cumplido de alguien para. Bueno, que lo saquen después cuando se oiga. Pero fue un cumplido que no puedo decirlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Marica, pero no acabas de arreglar con esta parcera y otra vez con secretos. secretos delante de mí? Fue un cumplido. Te despeluca todo el tiempo. Estúpida, mi nueva te mantienes tinte. pelucada. No. Puta, qué tipa interesante. Estaban ahí, yo las vi por ahí. Aquí no hay llaves ninguna. Andreina. ¿A dónde se las, aquí se las pusieron? ¿A dónde se las pusiste? Las andabas en la mano, yo vi. Sí, no sé dónde estaban las. Andreina. ¿En serio? Ay, Dios. Está bromeando de verdad. Ella las tiene, está bromeando. No, que estoy como voy a bromear. Ya, tranquila. ¿En serio? Después cuando nos devuelvan para la casa ya nos quitas esto. Bueno, Meli, ¿qué es lo mejor de haber conocido a René? Sí, cuéntanos, ¿qué se siente conocer al amor de tu vida? No sé si es el amor de mi Mira que esa vida, connotación, pero sí es el amor de mi presente. ha estado como en debate, porque muchas personas piensan el amor de tu vida es un amor permanente. No, pero yo digo que el amor de la Puede vida que no. sí es el Es amor de es la el del vida porque momento. está en el momento Exacto. de la vida. Entonces en estos momentos él es el Él amor es el de amor tu de mi vida en vida. estos Hoy. momentos. El amor ¿Qué piensas del amor de tu vida vida hoy en en el día. hoy? De Exacto. tu vida hoy en día. De tu vida hoy en Se día. siente muy bien, me siento muy bien. Compartimos diferentes puntos de vista. Lo Y hemos yo notado. creo que de eso se trata el ejercicio, ¿no? La verdad me siento muy bien, no tenía la verdad no venía como sin expectativas. Yo creo que yo había conversado eso contigo. Escúchame. Amor. Amor también. No, amor se fue si yo ni voté por ella. Amor se fue porque se fue. No sé por qué. Amor se fue porque se fue. Con Mariela sí me sentí bien heavy. Me sentí mal, hijo de pato, que a Alejandro le dije, ahí sí le dije, bro, voy a hacer hasta lo imposible para que tú te quedes hasta que venga Mariela. ¿Cómo haces que Alejandro se quede? ¿A quién controlas allá Ahí para que sí yo Alejandro sí se hablo, quede? ahí sí, yo tengo influencia. Manipulación. Dime si tú no decías quién sacó quién sacó a Andreina. Yo no sé Dilo. quién sacar. ¿Quién sacó a Andreina? Yo no la saqué. ¿Quién sacó? Ustedes votaban. ¿Y? Yo no la saqué. ¿Y a quién mandabas a que nos manipule? Yo no mandaba a nadie. A nadie. Brother, tu combo Yo era simplemente amor. les decía- Es más, yo te puedo decir algo. Yo no tenía combo en ese momento. Y con esto, Yo no tenía tu combo combo en era ese momento. amor, Andrés y por ahí. Yo no tenía ningún combo Sino en que ese lo que momento. pasa es que no te cercioraste de que tengas la fuerza. Nada más. ¿Qué fuerza? Tú Yo no estaba sacabas- armando tú ningún sacaste a plan. Andreina. ¿Dónde? Marica, acá ¿Quién todos sacó a estamos Andreina? jugando. ¿Quién sacó a Andreina? O sea, Igual que tú. Ya usted Santo, dije no que estaba haciendo cuando algún plan que reventé. no, y también, o sea, también no estar No, tumbando, no, o sea, no, también no también estar no estar tumbando tumbando, es un tipo de juego. Exacto. Mi risa es porque todos están jugando una estrategia a la final. Y sin darse en cuenta, están haciendo una gran campaña, Donday, Miguel, la misma Mare, al poner en connotación el nombre Andrés, al ponerlo en un tema de debate y de discusión, para que él regrese. Él la buscó para conversar con él, para conocer a otra persona, qué la porque ya no buscó, había nadie Mari? más que conocer. ¿Por qué la buscó? Todas estaban emparejadas ¿Por y qué no la había quien más buscó? conocer. No, ¿por qué la buscó?
La buscó por Tú te eso. estás haciendo en serio películas y lo defiendes y está Yo no bien, hago porque al final lo películas, quiere. es así. Está Todos bien. estaban emparejados. El man la buscó Ya y no lo quería sabe, estar porque el man se conmigo. sentía que lo iban a sacar porque estaba separado de la gente por estar contigo, porque sí se avergonzó de tus acciones y lo sabe. Buscó a Andrea para incluirse a nuestro grupo. Lo sabe. Si estás diciendo que hay un grupo es porque claramente hay Sí lo un hay. grupo. Es que sí lo hay. Y si sabes no eres cuál parte es? de ese grupo, no eres parte de Sí nada. lo hay. Si no, imagínate viendo a la persona y no va a funcionar. Solo imagínate viendo a la persona. ¿Qué? No, no digo... Digo que si es que muestra ahorita, no conviene para la persona. ¿Para qué ya? Ajá, para que la No le persona- conviene. No le conviene. ¿Dónde hay cámaras? 1, 2, 3. ¿No hay una cuarta por aquí arriba? Ah, espérate más, espérate más. Digo, no soy yo. No soy yo el que escogió esta carta. ¿Y quién? Fuiste tú. ¿Por qué? Porque esa es la carta que salió. Lo que pasa es que, a ver, si por ejemplo tú agarras y pones todas las cartas acá, ¿ya? Todas las cartas y todas son de color rojo. Y hay una que es de un color distinto. ¿Cuál crees que sea la carta con la que haces conexión? Una que la carta es distinta, obviamente. Entonces, por eso. ¿Por qué ahorita esa carta? No te puedo decir. Pero... A ver, ¿cómo puedo decirlo sin que... sin decirlo? Salió uno de los chicos, no voy a decir por qué, porque si no estaría en peligro de decir qué es lo que piensa ese chico. Una cosa es armar una estrategia y la estrategia debería ser eliminar a los que no conectan. Y hay gente que tenía aquí sentada 2 meses. Por eso, por ejemplo, a mí alguien me dijo hace poco, deberías hacer algo por conectar porque te van a sacar con la excusa que no estás conectando con nadie. Y yo dije, discúlpame, cuando hay gente que estuvo aquí 2 meses sentada sin conectar con nadie, Ya. sin conectar con nadie. Yo te hago la pregunta. Andrés tranquilamente pudo haber querido ser su amigo y simplemente no estar hablando con ninguna de las mujeres. Entonces déjame decirte algo. Andrea debería agradecerle porque Andrea ni siquiera aparecía en pantalla antes de que Andrés no le dijera conozcámonos. Hay que agradecerle. Si quieres que me ponga así de criminal, como dicen la gente, darle un segundo de cámara. Pensamos diferente. Incluso yo ya... Pensamos diferente. Nada más. No, sí, pensamos diferente, pero eso son cosas objetivas, Donday. No. Se no. quejan y reclaman y le lanzan a alguien. Tu punto de Primero vista. era el amor empedernido con él y todo, y cuando ya le dijo ya no quiero nada contigo, era otra cosa y yo no estoy ilusionada, pero de afuera demostraba otras cosas y tú has estado presente y tú lo sabes. Para tu punto, solo que tú vas a proteger a los tuyos. Vamos a hablar de tu punto. Tu punto está en que Andrés le paró bola y que debería agradecerle. No, y que ella... eso lo dije en comentario en tono sarcástico, porque Ya, tú y- dices, sí conectó. Ya, ¿cuál es entonces, el punto entonces? Conectó con ¿Cuál es Andrea, el entonces punto no tenemos que Andrés-Andrea? sacar. ¿Cuál es el punto? Que tú le reclamas a Andrés que quería sacar a Andrea y después dices No, que no, nosotros no, tenemos tu sentimientos. punto, Esto no es el tu poder de los punto, amigos. Tu punto. Este no es el poder de los amigos. El punto de esa El situación. punto de esa situación comenzó situación. porque tú dijiste que Andrés la quería sacar a Andrea y te digo con justa razón si no No, conecta. no te hablo de esta. Cuando él estaba con Andrea vacilando, cuando vacilaban. Cuando estaban vacilando, que duró como unos 3, 4 días, que fue un fin de semana y lo de acá. Problema ¿Cuál de es ese ellos. punto? Ah, ese es el problema. Es que eso no me gusta hablar contigo porque hablas de puntos y no hablas de ese punto. No sé por qué o cómo piensa que él es el rey de la casa. Realmente hay una campaña sucia, incluso fuera del programa, que se está dando en mi contra y se lo recalqué hoy. Hay personas que trabajan con él, que están escribiendo indirectas para mí y todo en redes sociales, lo cual ya creo que está bastante fuera de los límites. Y se lo dije, él dice que no tiene conocimiento, ahí le envié las cosas, ustedes también tienen las pruebas. Entonces, siento yo que hay mucho doble discurso y se lo dije ahí en su cara y él lo aceptó. Siento que la conversación a la final no llegó a nada porque había cosas que no quería responder, había cosas que decía prefiero guardármelas, había cosas que les daba la vuelta, entonces, y había cosas que las justificaba con cosas sin sentido. Y yo realmente creo que siempre estoy abierta a escuchar. Yo lo escuchaba mucho y él me cortaba y yo le tenía que decir, hey, escucha.
Entonces, no entiendo por qué si tanto me dicen que no me tome nada personal, se toman las cosas a personal, como te lo vuelvo a decir. Incluso él dice que él no manipula, pero sí influencia, lo cual es exactamente lo mismo. ¿Quieres que me sorprende a mí más? ¿Qué? Y que me va a dar la razón. La salida de Andrés fue planeada y todo fue estrategia. ¿Por qué? Antes de que Andrés se fuera, se pelearon foco. Andrés nos pidió irse. A todas. Ahora, apenas Andrés puso un pie fuera de la casa, Mari y Andrés se adoran. Se aman. ¿Qué va a pasar? Andrés va a regresar con Obvio. muchos más votos. ¿A dónde los lleva eso? A la ganar. Estrategia simple, gente, para que la entiendan en casa. Y porque yo le dije a ella, qué raro, Leo, porque cuando estuve ahí parado y Vanessa le dijo que te dijera algo, porque solo te dejó un gusto a una persona que vos jamás. Y de la nada dejó la carta al día siguiente y en la carta te dije, ¿dónde lo intentamos? ¿Aquí o afuera? Eso no tiene lógica, le Porque digo. que alguien que ama va a dejar que se esté besando con otros. Porque Jamás. alguien que ama la va a tratar como la trató. Y la nada dejó. es eso, nada es eso. Pero, ok, que Quieren lo haga aquí ganar, dentro del quieren programa, ganar. pero ¿por qué lo hace fuera del programa? ¿Por qué lo Quieren hace fuera ganar. del programa? Yo lo dije, me da igual quién gane, pero ganar de esa manera me parece Justa tan tiene que ser sucio. la manera, exacto. Pero es que él dijo que se quería ir. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque pedir quería fotos hacer- si él dijo quería que se hacer ese quería show ir? Es de un mi show. amor Yo lo acabo de explicar, Y Andrea, cuando se es fue estrategia, dijo... escúchame. Él estaba bajo mío en votos. Se peleó con Mar la semana antes de irse. Pasó el drama. El día que se van, les preguntan a los dos si sienten algo. No dicen nada, pero el momento que él pisa fuera de la casa, carta a Mare de que se adora. Ahora Mare también lo adora a él. ¿Ahora qué va a pasar? Va a volver Andrés con más votos. ¿Para qué? Para llegar a la cima. Entonces es estrategia. Y a mí sí me da rabia que jueguen sucio a la estrategia, porque voy a hablar por mí. Yo no estoy jugando estrategia. Yo estoy haciendo lo que a mí me da la gana aquí, me estoy divirtiendo y si la cago, la cago. Pero yo no voy a permitir que sigan con estas estrategias, estas cosas sucias, cuando en realidad aquí supuestamente venimos a buscar el amor real, no a hacer contenido, a buscar ganar el reality a costa de lo que sea. ¿Qué tal? Como huele, qué rico. ¿Qué? Como huele, qué rico. No me he bañado. Me gusta. ¿Sí? Estúpido. Que yo mañana me voy a ir a mi país y, brother, yo siento que tú y tú tenemos una burbuja que nos hace feliz. ¿Qué es? Familia, amigos y Claro. XY personas que es solo tu burbuja. O sea, Y te olvidas del mundo. por más que nosotros tengamos 20 millones de suscriptores, esos 20 millones son seguidores, personas que se identifican contigo, pero la gente que te hace feliz a ti es Muy pequeño, o sea. muy pequeño. Sí, ya es un círculo ¿Sí ya me entiendes? pequeño, ¿no? Entonces, estoy viviendo esta situación donde a veces no sé cómo hacer, pero sí ¿Y el fin en que llegaste con Mare, loco? en decirle que ya lo que piense, le dije ya, sí, porque el final de ella era de decirme, ¿moviste o no moviste fichas para que Andrés se vaya? Le dije sí. Pusieron una conexión. Sí, porque allá. hay Pusieron una conexión ustedes dos hablando. hay algo personal. Yo les dije, o sea, yo no tengo nada personal con nadie aquí, pero Andrés se buscó algo personal conmigo, porque el rato que él se va y comienza a publicar cosas, ya hay algo personal. Claro. Es como que yo de aquí me vaya y yo comience a publicar cosas contigo. Yo creo que yo puedo publicar cosas contigo estando aquí, porque el juego... Ya fuera, ya es otra fuera, cosa, ya dejaste de ser. Afuera es otra Dejaste cosa. de ser. ¿Tú crees que una persona que actúa a las espaldas de toda la gente te va a reconocer en la cara lo que hace? Yo nada más pregunto. Y no hablo por Donday, hablo por todos en esta casa. Las personas hipócritas son las que menos tienen valor de hablarte a la cara. Esas nunca van a hablar a la cara. Entonces, por más que las frontees, no te van a dar la respuesta que estás buscando. Yo Se van a le- justificar, Le dije, hay van a cosas a las que nunca me transgiversar respondió. la situación. Le dije, por ejemplo, si tú que ya por qué él sabes lo que salvaba gente que pasó, no conectaba aquí. Que por qué salvaba gente que no conectaba a mí mientras que quería sacar a Andrés cuando todavía estaba conmigo. Porque las veces que lo quiso sacar fue cuando todavía estaba conmigo. Es que tú no sabías lo que pasaba fuera. Le dije, o sea, que tienes que ser parte de tu grupo, como tú le dices. Y tienes que ¿Por caerte qué? bien caerle bien a todos para que no te saquen. Para asegurarte un puesto aquí. Porque le puse el ejemplo de la que sabemos. Le dije, ella no conectaba y aquí sigue. Pero conectó con Andrés. Le dije, no conectó. Andrés la quiso conocer y ya. Ella no conectó. Y ahora, o sea, también. Y por ejemplo, yo
Yo no estoy conectando con nadie. Bueno, Y hermana, con la todavía excusa- faltan 2 semanas. Sí, le dije, pero con la excusa esa, ¿O tal vez y 3? me sacan diciendo, es que no está conectando con nadie. Entonces ustedes sacan al que han querido porque no está dentro de su grupo, porque no les Porque conviene, no es porque no es amigo. amigo. Por O sea, eso, que les y esto te es el digo, poder de los amigos. ¿tú crees que él te iba a decir, sí, Mare, en cámaras, frente a cámaras en un reality? Sí, Mare, yo he manipulado las votaciones y he sacado a tal Bueno, y tal sí persona. me lo Pero es que eso aceptó, es pero no dijo la lógico. palabra manipulación porque según él no es manipulador. Que él es influencia, lo llamó. Complot. Que él es influencia. dijo. Hello. Pero ya está ahí la... ¿Cómo están? Vengan para acá. Picnic. Hola. Chicas, vivan, revivan. Gracias, Shirley. Chicas. Quiero que... No. Muy bien. Mare, ven para acá, por favor. Discúlpeme. ¿Cómo le fue el intercambio de casa, la mañana? Bien, todo muy tranquilo. ¿Todo me muy cambiaron tranquilo? la versión. ¿Bien? Bien. Jessica, ¿todo muy bien? Pues precisamente antes de continuar quiero conectarme rápidamente a casa de los chicos porque ha suscitado una conversación bastante ágida del otro lado y tiene que ver como de parte de cada casa, de lo que se ha hablado, lo que ha pasado y quiero conectarme rápidamente con ellos para poder platicar el asunto y tratar de calmar las aguas. Chicos, bueno, queríamos empezar a tocar rápidamente el tema porque vimos que ustedes lo estaban platicando bastante fuerte y es la conversación que tuvo Mare y Donday referente a todo lo que se ha suscitado desde la salida de Andrés. Donday, tú estás muy firme, Miguel también está bastante sacado de onda referente a la situación y quería empezar con Donday, creo que acaba de entrar. Una de las cosas que platiqué aquí con los chicos es decir que sentarme con Mare siempre ha sido, se puede decir como da gusto saber que una persona se puede sentar al frente tuyo y hablar las cosas que hablamos en la cara, así, con el tono que sea, nunca nos alzamos la voz ni nada. Me gustaría, le dije a ella, de ya salir de esto y que se vuelva. A lo que termine el juego, pues que cada uno sea feliz como quiera. Te dije en la conversación, Andrés va a regresar si eso es lo que quieres. El juego va a terminar como tú lo quieras. Lo que sí expresé es que tengo un plan. Tengo un plan y es mi último plan. Que se va a hacer. Que se va a hacer. Que lo voy a hacer. Mare, ¿no te gusta lo que está diciendo Donday? Siento en tu mirada ganas de reír. Vanessa, no lo estoy haciendo, las palabras que estoy diciendo no las estoy diciendo tengo porque... ganas de reír, solo estoy... No la estoy diciendo para Esta que a es mi Mare le cara, gusten, mi poker Vanessa. face. Mis Ok. palabras en sí no son para Mare. Mis palabras son para mi comentario, mi forma de pensar. Yo no digo las cosas para que a otra persona le gustan. Quizás mi problema es que sí, soy imprudente. Quizás mi problema es que no tenga esas palabras para cambiarte, como que no te duela tanto. Admiro mucho a la gente que acomoda todas las palabras bonitas para que no suene, pero yo soy crudo. Lo que siento lo digo y he sentido que tengo quizás esa falla, pero no me quita el ser. Respondiendo al tema del grupo del que tanto hablan, se va a resumir en algo súper sencillo. ¿Qué pasa? Aquí hay ciertas personas que hemos hecho unas grandes amistades, donde nos llevamos muy bien. Y es obvio que si tienes una amistad con una Claro. persona, vas a intentar protegerla porque es tu amigo, porque significa algo para ti. Entonces, cuando hablan de que protegemos a algunas personas, no es porque tengamos un plan macabro que queramos votar a unos y otros no. Simplemente, si a mí me pones al frente a dos personas, una que me cae muy bien, que me ha demostrado su amistad, que me quiere mucho y me da confianza, y a otra persona que tal vez me caiga bien, pero no tengo esa misma relación, obviamente voy a tratar de salvar a la persona con la que más tengo cariño y a la otra no. Es así de El poder de la sencillo. amistad, Entonces, a lo que voy. Segundo tema. Primero que nada es, ok, el grupo de amigos, perfecto. Si nosotros en realidad fuéramos manipuladores, como lo ponen, porque también, así como dicen que donde está manipulando, a mí también me está cayendo todo en redes sociales. Y yo también lo acepto, a mí también me afectan los comentarios en redes sociales. Y por eso voy a explicar esto. Hey, si yo estuviera manipulando las votaciones con Donday de quién se va y quién se queda, ¿por qué dos de mis mejores amigos dentro del reality show se han ido en Se estas fueron. 3 semanas? ¿Por qué se fue Austin y Murciélago si son mis mejores amigos acá? ¿Por qué? Si yo manipulo todo. ¿A qué estoy jugando yo? ¿A votar a mis amigos? Y eso Por es lo- favor. Eso es lo más heavy porque... Lloré cuando se fue Murciélago. Yo llegué Donday aquí, dijo, no yo llegué manipulo por aquí influencia. sin ninguna estrategia. Llegué aquí, lo dije el primer día. Llegué a divertirme. Si encontraba el amor, muy bien.
Yo llegué aquí sin ninguna estrategia y ya veo que hay estrategias de ciertas personas que no solo están manchando a Donday, me están manchando a mí, están manchando a ciertas chicas. Entonces, a lo que voy, si van a decir que nosotros tenemos un grupo que controla el juego, no, no es así. Si lo controlamos, ¿por qué votamos a nuestros mejores amigos entonces? ¿Por qué se fueron ellos si nosotros lo controlamos? Primero, aquí nadie es quien para juzgar lo que yo tengo con una persona. Quitémosle el nombre a Andrés. Lo que yo tengo con una persona, mi relación con una persona no es pizarrón de ustedes para que todos ustedes escriban. ¿Ya? Entonces, si es que él no me quería o me quería, problema de él y mío. Si es que él no me hablaba o no me hablaba, problema de él y mío. Ustedes saben que igual el tiempo aquí es distinto al tiempo fuera y lo que yo tengo afuera o lo que yo resuelvo afuera en mi vida privada y personal no es problema de nadie y yo tampoco lo comparto. Pero es que, María, yo nunca juzgué tu relación. Papacito, hablaba de la yo solamente estrategia. estoy aclarando cosas, no me estoy yendo en contra tuyo, nada más. Estoy aclarando cosas. Eso suena muy Entonces, lindo en teoría, pero la práctica no es en así. todo se lo toman personal, ahora ven. Entonces, el punto es, si es que Andrés quiere regresar o no quiere regresar, tampoco es cosa de ellos. Si es que Andrés regresa o no regresa, yo aquí sigo igual y yo lo he dicho en varias ocasiones. Si es que llega otra persona con la que logro conectar y que me mueve el piso, pues que sea lo que tiene que ser, que sea lo que pase y lo que fluye en la vida. Alejandro, por favor. No, yo creo, yo quiero que vuelva. Yo quiero que vuelva a él. Le dije a los chicos que a mí me gustaría que regrese. Yo en redes sociales también día dije, de chicos, campaña. vótenlo. Lo extraño y me va a poner muy feliz si es que llega a venir. Que llegue, me lambo por ver cuando llegue Andrés, pero eso sí, tráiganlo cuando ya nadie pueda salir. Si él quiere venir, que venga por él mismo también, como lo hice yo. Y si él viene por un amor, que sea real. O sea, que no lo diga solo... Que no lo diga solo para estrategia. Porque aquí todo el mundo manda sobre el corazón ajeno y todo el mundo Para sabe todo lo que todo estrategia. el mundo siente. Entonces, yo pienso que todos tienen derecho, para ya terminar mi opinión, todos tienen derecho de volver si él quiere. Solo él sabe su decisión y si él va a hacer una estrategia o alguna cosa, que se lo gane pues sincero. Con el corazón, Bueno. porque todos tienen derecho a regresar. Yo quiero recordar que las votaciones del público es lo que tiene que predominar y es lo que cuenta. Entonces, la opinión del público es lo que debe, obviamente, reinar aquí. Y les recuerdo siempre la página www.elpoderdelamor.tv. Sin embargo, el poder del amor también los escucha a ustedes. Y las decisiones que se han tomado de salidas y entradas también ha sido de ustedes y del público, porque al final ustedes votan y obviamente el público también. Entonces es una decisión que hacen ustedes en conjunto con el público. Y eso es lo que tiene que reinar aquí. El público tiene la última palabra. En cuanto a estrategia, pues estamos en un reality. Eso. Y hay gente que va a hacer estrategia y es válido. Y hay gente que no y también es válido. Cada quien lo hace porque esto es un juego. Cada quien sabe cómo quiere llegar y qué quiere llegar y a dónde quiere llegar. Conste. Al final solamente va a ganar un hombre y una mujer. Así que siendo hay un ganador, es un juego, hacen estrategias, dan opiniones, todo se vale y no implica que está mal. Conste, chiquito. Gracias, ¿Ok? Vanessa, gracias. Vanessa, pero sí, yo pienso que Gracias. sí se puede jugar, pero Gracias. no jugar con Bienvenido a un Y con reality. Bienvenido a un reality. mensaje, Pero no con jugar este con los sentimientos mensaje, del público. quiero invitar a los chicos a que vengan a casa de las chicas para pasar un buen rato, por favor, y hacer una dinámica. Así que hacer una vengan estrategia. para Y acá. hacer una estrategia en gajo. Ya no queremos hacer dinámicas. No, bueno, Frederico, acabas no, de llegar vamos y para estás allá, vamos para opinando, allá. mi amor. Ubícate. Ubícate. Ah, bueno, aquí quieren tirar de los pájaros de la escopeta. Es Vanessa, ubicar. ahora ha metido cizaña. No, es ubicar a la Eso. gente, que es diferente. Gris, ¿dónde está Gris? Perdón, está en mi cara, que está muy calladita. Gris, yo te vi muy arrinconada hoy, muy acaramelada hoy. La vi, por eso le pregunto, ¿cómo está este día? Bien feliz, Vane, la verdad. Pues nada, pues creo que con Miguel nos llevamos súper bien. Y pues, el platicar con él, simplemente las cosas fluyen y es lo que está pasando. Y pues ¿Estás nada. contenta? Sí, estoy súper bien. ¿Ya lo de Edgar, cosas del pasado? Pues sí, si él lo pone así como un punto. ¿Dónde vives? Sí, un punto Nada más final. pues pregunto, yo- porque aquí cambia todo de capítulo a capítulo. Sí, hay que nada más cerciorarse, chavos. Y de gustos, y de argumentos, y de ideas, y de todo. Se cambia aquí de un día Punto para y final. ¿Qué tal que no? Melissa,
¿Llegaron a un acuerdo, Renier y tú? No. ¿No? No queremos seguir peleando, Vanessa. ¿Es parte de ella, parte de su relación o qué? Sí, es que así son las relaciones. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Plática 3:46 fluida ya, entre sí, ustedes. Ahí viene mi Por estrategia. lo menos la Rompieron el hielo. Bueno, ven que estas dinámicas Sí, se funcionan. rompió el hielo un poco más. Donde hay que elegante. Mi camisita, ya le dijiste adiós a los shorts. ¿Ya todos están? ¿Falta quién falta? ¿Nadie? Andrés no regresa todavía. ¿Ya están todos? Pues fíjense que hoy vamos a tener una dinámica que espero que surja fluida, divertida. Se llama piñata de comida. Así es. De nuestro querido techo bajará una pieza de comida y entre parejas la van a tener que terminar. En 2 minutos. El primero que la termine en 2 minutos en menos tiempo, ese es el ganador. Aquí está el lugar donde se van a tener que parar. Donde, pero que no me golpee, lo que sea que vaya a bajar de allá, va a bajar y van a tener que intentar comérsela entre parejas. Muy bien. Van a tener 2 minutos, 2 minutillos para hacerlo. Ahí viene la primera fruta, una manzanita roja en esta ocasión. Y vamos a comenzar, me dice el poder del amor, me está informando que es Mare y Miguel. Las manos a la espalda, por favor. O sea, primero como si fuera un besito. ¿Ok? Como todo es estrategia, pueden hablar. 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, comiencen a comer. Van a jugar con eso, sí, así es. Ústala y muérdela, ahí muérdela. Está muy ahí va, primer bocado de Mare, señor, con ganas. Pero come tú también, Miguel, la idea es que coman los dos. ¡Ay, no! ¡Se rompió! Pusimos pausa el reloj. No, espérate, no coman más manzana. ¿Eso es un pimiento? Sí. Eso es picante. Eso es picante. No pica, no creo que sea chile picante. Yo no como picante. Cuando quieres. Para no. No pica, pero se ve muy gracioso. No, yo me... Qué hijo de madre. La misma estrategia. Muy bien, ahora sí, es un pimiento. Recuerden morder, soltar, no jalen, por favor. Qué bonito. Come la puntita. No me la tengo que tragar. No pica. De verdad. No pica, ¿ok? No me lo tengo que tragar, díselo. Es un tipo de pimiento, no pica. Ya, yo cojo aquí la puntita y tú... No, yo cojo la... Muy bien. Ya, no, yo la ¿Listos? puntita y tú muerdes alrededor. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, yo creo que ya se lo comieron. A ver, ¿en cuánto tiempo, por favor? Quedaron 23 segundos. Muy bien, Mare. Mi admiración. O sea, Mare fue la campeona en este reto. Yo me comí el pimiento entero, entonces claramente la que tiene los pantalones soy yo. No le hago esas cosas yo. Hasta la mitad, mi amor. Hasta la mitad. Sí me duele mucho eso de que Melissa haya dicho eso de mí. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Literalmente no estamos juntos nosotros todavía. Y ella tiene una actitud
súper genial y es súper agradable. Muy bien, la siguiente pareja a pasar a la piñata de comida es, por favor, Fred y Andreina. Vengan por aquí, por favor. Muy bien, ok. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Sabía que iba a pasar. Ya fue entonces. Debe ser manzana y listo. Debe ser manzana. Ya terminamos. No, espérate, viene Dale, otra. ok. Ay, no. ¿Cuántas manzanas? Ah, ¿otro qué? Ya. ¿Eso es qué? ¿Pepino? Ay, no. Manzana. Muy bien. Le toca comer. Oh, pero ¿por qué? ¡Pepino! ¡Apple! Bueno, Me está gustando. un pepino. ¿Qué le pasa? No le hago esas cosas yo. Muy No le bien, hago. venga rápidamente para Ya. que termine la situación. ¡Arriba el pepino! Muy bien. Tú comienzas, Fred. Yo voy a agarrarlo Ok, de arriba y vas a en comer. 5, Ya. 4, Más abajo, 3, más abajo, 2, más abajo. 1, empiecen. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Yo no sé cuál era la táctica, pero bueno. Te Bien, comiste todo hasta ahora el van pepino. ganando. Buenas tácticas. La siguiente pareja a pasar a la piñata de comida es Thor y Andrea. ¿Listos? No, estoy muy listo. En 5, 4, 3, 2, 1, que comience la comedera. Por cuello y todo, agarrón de cuello, agarrón de cabello, güey. Como tiene que es tiempo, se acabó. Ah, espérate, ¿tú cómo que ibas a agarrar otra vez? ¿Te gustó la técnica? Muy bien, gracias. Bueno, fue una dinámica bastante divertida, un poco complicada, porque imagínate dos personas sin poder tocarle, poder tocarse, pero fue bastante divertido. No me esperé que Thor me levantara como me levantó, la verdad, pero no me quejo, así que ni moja. La siguiente pareja es Edgar y Claudia. Por favor, pasen por acá. Muy bien, ¿están listos? Ay, que no les pusieron un mantecado. Suerte que la piña se puso tacos hoy día. Suerte que la piña está en tacos hoy día. Suéltalo, suéltalo. 5, 4, 3, 2, 1. Comiencen. ¡Ay, la arrancaron! ¡No te la quites, Claudia! ¡Que termine!
difícil. Lo vamos a tomar como muy buena fruta. Ponla por ahí visiblemente para acordarnos. Muy bien. La siguiente pareja es Alejandro y Mariela. Por favor, pasen a la línea de juego. Muy bien. ¿Lista, amiga? No. ¿Lista, Alejandro? Preparado. Otra manzana, no. Muy bien. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1, arranquen. Perdón. No, otra vez. No. Ah, ¿quieren? Ok, continúen. Agárrala bien, Mariela, sostén bien. Abre boca bien. Bueno, yo creo que hasta ahí se eliminaron, se cayó la fruta. Gracias, pero el tanteo, muy bien. Lucas, revisa. Está comiendo la manzana que cae. La siguiente pareja, Shirley y Sebastián, por favor, pasen a la línea. Exactamente. Dale tú sola. No sé, ¿no sabes? ¿No la conoces? Se llama berenjena. Berenjena, señores, berenjena. No, eso sabe feo así, crudo. Que No, les eso sabe gusta feo así, la crudo. berenjena. ¿No te gusta muy grande? En 5, 4, 3, 2, 1, adelante. No pueden tocar con la mano, tiene que ser con los dientes. Mira, que no la puedes aguantar. ¡Ay! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pues 3, 2, 1. Muy bien. Siguen ganando los mismos. Buena técnica. Le entraron aguerridos. Hicieron bien. Solamente el labial, Shirley, el labial. Bueno, pues la dinámica con Shirley fue rica, interesante. Creo que definitivamente la química con ella fluye en todo. Y me siento como tranquilo al lado de ella, como refugiado, realmente. La siguiente pareja es Elizabeth y Dondai, por favor. Ya me voy a dejar hasta la Dale. mitad. Hasta la mitad, mi amor. 5, Hasta la mitad. 3, 2, ¿Yo lo cojo y te lo pelo o qué? Sí. Dale. Muy bien. Van bien y el plátano sigue duro. Muy bien. El plátano sigue duro. bien. Duro y arqueado. Sigue muy bien. Un minuto, vamos chicos,
Melissa y Renier. Vente, Meli. Como pueden, ya saben, vieron la técnica. Creo que él y Donday dejaron un gran ejemplo. Pueden abrir un poquito al principio nada más. Y listo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? ¿Listos? Tú la tienes En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Corre tiempo! No. Se cayó, pero es que es muy Se cayó lento. el plátano. La otra mitad, la otra mitad. Eliminados. Otro. Muy bien. El pimiento, señoras y señores, para ustedes dos. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Muy rápido, muy bien. ¡No se lo comió! No. Eso es trampa. No, pero... Él sí se lo comió. Alguien del otro lado no pudo aguantarlo. 1 minuto 22 Me segundos. ganó un Récord, premio y me lo señores. trago. Récord. Bueno, la dinámica del pimiento estuvo súper espectacular. Ganamos. Espero mi premio. Muy bien. Siguiente pareja es Gris y Miguel, por favor. Qué No, raro no, ese más. no toques, Miguel. No. En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Corre tiempo! Ahí van bien, van terminando, señores, la manzana. Pueden ser los nuevos ganadores porque es más difícil esta fruta. Bien, buena técnica. 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Muy bien, chicos, se le acabaron. Se acabaron la manzana. Bueno, 2 segundos nada más, pero se la acabaron, que era lo importante. Muy bien. Ahora sí parece Theodore, sardilla. ahora sí ya toca Ahora a sí parece Theodore. sardilla. Muy bien. Jessica, te ha tocado jugar, me dice, el poder del amor con... ¿Qué? ¿Vos crees? Con Alejandro. ¿Estás seguro poder del amor? ¿Sí? No lo puedo creer. Querido Ale, ¿le puedes decir a Sebastián que se ponga en su lugar? Contigo, te toca, Sebastián. ¡Pasa la línea de juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me miren así! ¿Qué? Y no pasó la prueba porque dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? En vez de decir no, dijo, que no ¿qué quería hago? lo que ¿Qué juegue. hago? ¿Qué No, hago? no quería causar, nada más quería Vamos, hacer una relevo, broma. vamos. Alejandro, juega. No, tú y ella, relevo. Está prevenida. Siempre, desde que nací. Sebastián. No, no. ¿Sí? ¿Qué juegues, he dicho? Pero ya dijiste que no. Dijiste que no. Y se va a jugar. Shirley, ¿está bien? Piénsalo, Sebastián. Sebastián, ¿lo estás pensando? ¿Vas a jugar? Pero ¿cuál es el tema? Que juegue. Bueno, Que juegue, Shirley, desgraciado. ¿autorizado? Autorizado. Muy bien, en 5, 4, 3, 2, 1. ¡A jugar! Cuatro, 3, 2,
Con Jessica hubo una tensión en el ambiente, ¿sabes? Porque ambos somos como personas muy eróticas, podría decirse, y Shirley estaba así, como que mirando. Entonces fue raro porque al principio Shirley me dijo, vas a jugar. Y después me dijo, juega, dale. No sé, a veces no la entiendo, pero bueno, jugué de la manera más respetuosa que podía. Obviamente, creo que así como le pasa a Alejandro, Jessica es una tentación carnal, erótica, que pues uno tiene que saber controlar. Bueno, en primer lugar, tenemos a Melissa y a Renier. Luego está Mari y Miguel. Y se lo faltando 23 segundos. Y luego Miguel y Gris, faltando 2 segundos, pero terminándose la manzana entera. Y Edgar y Piña en la línea también. Los demás, pues no. Gracias por participar. Gracias. Pues muy bien, chicos, yo me despido. Las puertas se quedan abiertas y quiero recordarles que voten en www.elpoderdelamor.tv. Regístrese, usted también puede estar en esta casa jugando las dinámicas, conociendo a los chicos. Les mando un beso, chicos. Compartan, por favor. Más con el Edgar Boy. Bien, ayer así, primera vez que hemos vuelto a hablar. Pero... ahí pasa. No, o sea, hemos hecho las pases. No pases, digamos, pero fue como que me habló después de que no hablábamos. Y X, la verdad, o sea... No sé, tampoco me parece muy importante hablar. Porque no... O sea, sabía el proceso, ¿me entiendes? Ya estaba ahí esperando. Tranquila, voy a disfrutar esto. Voy a gozar el show. Yo sé que en cualquier momento... Maldad la dicen las mujeres. No, no es maldad, es que somos calculadores. Entonces yo dije, así con mi reloj. ¿Te falta tanto? Tac. Tic. Tac. Y paso. Y pling. Hola. No me lo esperaba. No, o sea, no lo esperaba. Wow. Así que dije, bueno, cuando son las 4:37. No, mentira. Pero bien, o sea, prefiero estar así en paz, como que a veces es incómodo no poder saludar. Ya la viste en paz, obvio. Pero ahí quiere contigo. O sea, no, en mi caso no, la verdad, a mí me vale. Es como que yo normal, hola, sí, todo bien. Haciéndote la rogaja. No. Como diría él. Siento cosas. No, nada que ver. Es igual como que cada uno tiene su espacio. Cuando, entre comillas, nos conocíamos, igual era como que él siempre... ¡Mande! Pero él sí quiere intentarlo contigo, ¿sabes? ¿Qué? Él sí quiere intentarlo contigo. Claro, porque no le han resultado las cosas. ¿O te vas a hacer al loco? A ver, dime, así como... Sin ánimo, o sea... Cuánta maldad siendo... hay en esa piña. Así da la piña. No, pero a ver, siendo imparcial. Dime la verdad. ¿O tú no lo verías así? Como diría un sabio amigo mío, El silencio otorga. me lo reservo. ¡Bah! No, mentira, tampoco hay que asumir las cosas, pero es una hipótesis. ¡Mi poder! Es una hipótesis y ya. Tampoco voy a matarme la cabeza preguntándome, digamos, ubicas, como que puede ser, porque es lo que he visto, es lo que supuse que iba a pasar, pasó y... Está bien, ¿y por qué no te das una opportunity? ¿Por qué no te das una oportunidad con él? Pero es que no sé qué se le llama darse una oportunidad, digamos. O sea, es como que ayer me pidió que habláramos, ok, hablemos. ¿Me entiendes? Ok.
Entonces, yo nunca soy de, no quiero hablar, digamos, no puedo, me gustaría ser así. Te vas a agarrar y decirte, no me da la gana. No. Listo. ¿De dónde escuchaste por ahí que me querían sacar a mí? ¿A ti? ¿Quién? El otro convoque. Escucho lo de Don Dave, pero lo tuyo ¿Y de quién? Del otro convoque. El otro Nada más dime, para estar seguro. Es que hay dos. ¿Dos personas? ¿Quiénes? ¿Por qué me metes en problemas? Porque quiero saber. Cris? Marica, ya. Dime. Ya lo estás comentando, ya se Yo está no comento, No, yo le él, o sea, contaba me a refiero ella, a él. ella va a ir y O sea, ya lo Pero está es que preguntando, está bien, tú no ya eres está mi quedando amiga. grabado, ya Tú no eres se mi amiga. escuchó, o sea, ya va ¿Tú para no eres mi adentro. amiga? Sí, obvio. Dímelo, Slender. No, pero si lo dijeron muy normal, se lo han dicho así. No lo han dicho, es que no lo han dicho acá. Eso es la vuelta. Bueno, Lo han dicho así como afuera. dicen que son frontales, que lo digan aquí. ¿Quiénes son? Me han dicho fuera, pero no es contigo. Pero no igual. ¿Para qué? Quiero saber. No, que después voy a tener las jóvenes ahí. ya, mirando. ya. Sí, yo no quiero poner. Igual van a sacar esto ahora. Entonces, Sí, ¿para qué pero- lo preguntaste? Pero lo dijeron afuera, no acá. O sea, lo dieron a entender. Ayer estábamos diciendo que fuéramos los mismos dentro y fuera. Quiero saber quién quiere sacarme a mí o a dónde. Bueno, me llega el pincho, la verdad. Mare y la diabla. Mari la habla. Gracias. La vamos a parquear, ven. Me da igual si me odian o no. Yo te cuido. Ay, marica, no lo entiendo. Yo te cuido. Es que, como te digo, ¿me cuidas? Ahora me eliminan, ¿no? Tú eres el otro candidato. ¿Ah, sí? Ah, pero siempre. Pero ella no se atreve. No puede. Exacto. Pero yo ya me lo digo, ¿no? Me digo, no, yo no soy capaz, la verdad. Yo tan bajo no caigo. Y te besaste con ella, ¿no? Años. Qué años, risa. Años. ¿Cómo si no usabas lentes o qué? ¿Cómo? No usabas lentes todavía. Era muy diferente, de hecho. Era muy diferente. De hecho, era una niña más dulce. Más dulce. Y ella iba, Con otra cara y otro pelo y otro cuerpo, o igual. tenía más cabello. Es que te digo, a ver. No, es que era más dulce, tenía otra actitud, parce. Pero si a ti no te gustan las dulces, o antes sí te gustaban. A mí me gustan las chicas dulces. No, entonces, ¿qué haces acá? Tú eres dulce. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Por dónde? Que tú no lo quieras ver es diferente, pero tú lo eres. ¿No vas a ser mi caramelo? ¿Qué? ¿Vas a ser mi caramelo? ¿Qué me dices caramelo? Porque tienes piel de caramelo. Así me dijo Thor. Bueno, pues me gusta ese apodo. Yo le dije, hey, brothers, creo que ese es el apodo perfecto para él. Caramelo. Sí, está bien. Como quieras. Como quieras llamarme. Entonces nada, si la vieja le bajó. Pero ¿cuándo fue eso? O sea, ¿cuándo lo pensó? No, o sea, yo estoy asumiendo, no escuché nada. No, pero es del otro candidato, que era yo. ¿Cuándo lo dijo? No lo dijo, lo estoy asumiendo yo. Ah, ok, ok. Ah, Por no, su sí. tema de sus estrategias, no sé qué. No, y nos ey, mira y no. se ríe y hace sus muecas. Entonces, Lo mismo podríamos hacer con ella, mirarle y reírnos, pues de la vuelta que ellos hicieron. ay, la verdad que me da igual. Me tendré que ir cuando me tengan que ir y ya. Se me mata pensando que si me quieren votar y No, eso es un drama total. por eso. Lo más mejor que podemos hacer para protegernos es alimentar más lo nuestro. ¿Para qué? Para disfrutarlo. ¿Te he dicho No, para no. protegernos de que de la eliminación? No, para protegernos simplemente como personas.
Y ahí está, estaban con su estrategia, ahora mira, sale que nos quieren eliminar ellas a nosotros y lo están planeando. O sea, brother, qué hipócritas. Pero bueno, de la Diabla en realidad no me sorprende porque ella había dicho que quería, no sé ni qué quería, pero que estaba molesta porque la queríamos eliminar. Y las razones de nosotros eliminarla no son por nada de proteger a nadie, son Pero es porque que no conecta con nadie. Ajá, yo le dije a ella. Pero de Mare sí me sorprende, porque Mare dice unas cosas y me dice unas cosas a mí, entonces está planeando sacarme, o sea, perfecto. Ya. Sí, ya, vamos a divertirnos. Ya. Verdad, con calma, hay que portarse. Con calma. No. Lo siento por morderte. Debí haber mordido más. ¿Cuándo? ¡Oh! Bueno. La. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te has sentido esta semana? Ay, pues bien y mal. O sea, bueno, ha sido como una montaña rusa. Bien cuando estoy acá contigo. Mal porque he estado peleando mucho. Me desconozco. No es la Grisel que solía ser. El día ese que te vi peleando creo que fue el lunes. Fue como que wow. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál? No, tú no viste nada. No, yo me salté y como que... Así. Hasta Andreina le grité. Y es como que, no sé, es que yo inclusive donde nunca se ha visto a Melissa como intimidada, no es que la pusimos intimidada, pero ella fue como que se quedó así y casi no dijo nada y dijo, ven, Vane, me están atacando entre todas. Y yo como que no te estamos atacando, nos estamos defendiendo porque tú en un live nos atacaste. Y pues literal eso lo estamos respondiendo. Y pues sí me duele mucho eso de que Melissa haya dicho eso de mí porque como te digo, yo le tenía mucho cariño, inclusive a las chicas yo fuera de cámara, cuando preguntaban y como así como que una vez tan solo comentamos del tema de Rey y Meli y yo les dije, no, o sea, ellas están súper enamorados, yo los veo como que qué lindos y la veo a ella como súper ilusionada con él, entonces yo supongo que obviamente se ve que es real y que sí, está pasando y se gustan mucho. Yo también pienso que se gustan, pero... Ajá, entonces porque yo los veo, o sea, sus besos y todo, cómo pasan todo el tiempo juntos. Y ese fue el comentario que les hice a las chicas. Y pues nada, o sea, yo nunca había hablado mal de ella. Inclusive se lo dije a ella antier, como que, Melissa, si tenés pruebas, dile a Vane que pongan los BTRs. O tú los tienes, mándamelo. Mándame los videos donde yo salgo hablando mal de ti del programa. Y ella como que, no, es que yo no sé si en el programa, pero fuera así. Yo como que, no, aquí estamos jugando. Y le Vane, así no se puede. Una persona que te esté juzgando sin pruebas no se puede. Porque le digo, mira, yo tengo las pruebas de que ella habló mal de mí. Te las voy a mandar para que la pongan acá, las te mando. Ahí tengo los videos, se los mando y ya, punto. Porque yo estoy hablando con pruebas, no simplemente tirando cosas. Porque ella ha tirado como comentarios que a mí no me han gustado y yo solo lo escucho y no me los tomo personal y ya, Ayer pues. tuviste que yo hablé con ella y yo sí le dije como que... ¿Qué le dijiste? Como que el día anterior yo había estado súper exaltado, pero porque venía arrastrando también las cosas de los lives del fin de semana y de que pensaba que estaba hablando mal de mí en el live de Andreina y fue como que, le dije como que mira, en verdad, al fin y al cabo yo nunca voy a saber si fue así, ella me explicó que no ella no hizo nada malo, que ella me tenía mucho aprecio, le dije, yo también te aprecio bastante y por eso me molestó de tu parte, ni siquiera me molestó de ti escuchar como que estábamos hablando mal, pero ya aclaramos todo y yo le dije, disculpa por si sentiste que el lunes estábamos como muy exaltados o que estaba yo por mi parte muy como explotado discutiendo en la conexión. Y así me dijo como que, oye, ¿y cómo vas a decir lo del conector de no sé qué? Que eso era, me pusieron como una loca y yo le dije, o sea, yo no me voy a meter en esa pelea, eso es entre tú y Gris. Yo no sé, pero o sea, lo que yo opino es como que, brother, No. ¿quién se va a poner en eso? No, espérame, lo del conector... Yo lo hablé hasta con Rey y todo. Lo del conector, ahí sí se supone que a mí me dejó súper mal. Y me dio cólera porque en esa parte es como que, pucha, Melissa, Yo no lo creo. esos dos conectores, los dos eran míos. Imagínate cómo yo le voy a desconectar algo. ¿Cómo le voy a desconectar algo? O sea, ni puede ser ni mi peor enemiga, jamás voy a desconectarle algo a ella para que no le suene la alarma. Y no, ¿Cómo voy a saber yo a qué hora es un se va? plan muy macabro. O sea, eso, yo creo que no sé si existirá alguien que haga eso, esa maldad. Y es obvio que si solo hay dos personas vas a saber que fui yo, entonces ¿por qué va a ser algo tan lógico que a la final te vas a dar cuenta que fui yo? Y sabes que a mí me hicieron esa pregunta, que me preguntaron de que, ¿cómo era esa historia de que yo había desconectado eso? Y yo les dije, o sea, para mí eso fue una excusa barata de Melissa porque no hallaba cómo
hacerme quedar mal. ¿Y qué hizo? Sacó toda esa historia. ¿Por qué? Porque eso pasó hace ¿cuánto? Hace como 2 semanas. Hace como 2, 3 semanas. Sí, o sea, loco, ya no le metas Y mente. entonces, o sea, ella lo está haciendo solo para hacerme quedar mal a Yo mí, digo que- porque al instante no me lo dijo, Grisel, ¿por qué me desconectaste el teléfono? Claro. ¿Por qué no me lo dijo el mismo día? Claro, pero... Si es frontal y es directa, ¿por qué no me lo dijo? Claro, Entonces eso me es fastidio ahí exagerado. tienes la razón, pero lo mismo que me dijiste tú hace un rato de Andrés, o sea, ya no le metas mente. Y en el momento en el que ya las cosas se calmen, yo que tú puedes explicarle y decirle como que, bro, yo nunca te hice eso, porque piensas así o lo que sea. Y ya, o sea, si pienso que ese detalle en la discusión de ustedes para mí me parece súper tonto, o sea, como que... Es que sacó algo que nada que ver. Como que... No, ya. No, o sea, es como que yo diga, dije, o sea, que estoy peleado con Murciélago y me quiero mover de su cuarto porque estábamos rimando todos y vino y se metió cuando me tocaba a mí rimar. Como una cosa tan tonta que... Tonta, tan Y lo idiota. hizo porque no quería que yo saliera vamos a decir, en una historia cantando una parte pretty, lo hizo a propósito. O sea, suena como así, pues como que es una tontería para que se peleen por eso, pues, me explico. Pero Entonces, la pelea no empezó por eso. yo sé que no. Eso lo sacó ella porque ya no hallaba cómo atacarme, por decirlo así. Porque yo la ataqué muy fuerte porque estaba muy molesta. Y ese Claro. día, el domingo, yo no hablé con ella y dije, estoy muy molesta y si lo hablo fuera de cámaras, molesta, vamos a pelear. Estoy muy molesta. Es que estaba muy molesta, vamos a pelear y no hay cámaras que comprueben lo que no te pones dice así a uno. pelear. ¿Por qué ¿Quieres a mí que me tenés? pelee? Porque, oh. A ver, ¿cómo voy con Gris? Bueno, como todos saben, la semana anterior habíamos tenido ciertos como diferencias en las cosas que, por decirlo así, ella estaba diciendo, más yo sabía en realidad qué sentimientos habían detrás de todo. Y pues como ella estaba con otra persona, pienso que ahorita deberíamos tomar las cosas con un poquito de calma. Las cosas están fluyendo muy bien, me estoy divirtiendo bastante con ella y ella lo sabe, ella también la siento que está como más suelta y fluyendo conmigo, pero no quiero apurar nada, quiero que las cosas salgan bien, entonces por eso estoy yendo como poquito a poquito, sin besiros. Bien, hablando con la gente, tranquilo. Eso me encanta, este lugar. Ese, sí. Sí, debe ser por los colores que son Otro muy... vibe. Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más, pues? Nada, ¿qué te puedo decir? Le contaba pues como a los chicos. Tú tienes mucha energía. Ay, qué estrés. ¿Ah? ¿Y? Tienes mucha Que energía. tengo mucha energía. ¿Y que eso yo no es tengo bueno. energía? Deja ver un balance. ¿Pero es bueno o malo? No sé qué tan bueno sea eso. Yo pongo el ejemplo de que, por ejemplo, tú quieres ir a una fiesta. Y yo soy como, oh. No necesariamente. O sea, yo tengo mucha energía, pero a mí me gusta estar tranqui también. Yo les ponía el ejemplo como, por ejemplo, si Andrea quisiera ir a una fiesta y yo le digo, no, amor, ya me quiero ir a acostar, quédate tú. Uf, eso iba a ser un problema. No, ¿por qué? O sea, si vamos solos, tú y yo, obviamente, ¿cómo me vas a dejar sola? No, Pero con si es un amigos. grupo de amistades, a mí no me molesta. Pero no sé. No sé. Me ves como tóxica. Tóxica. Yo no soy tóxica. Que no Has soy tóxica. equivocado. Bien equivocado. No, la verdad es que no te veo como tóxica. Mm. La verdad es que veo que, por ejemplo, tú tienes mucha energía. Demasiada. Demasiada. Es que si no, imagínate, me siento en un mueble, ¿qué hace? Mirármela. Tengo que hacer algo con mi vida. Pues si me Bueno, sí. aburro, me paro, empiezo a bailar, empiezo a correr, empiezo a también, molestar a alguien. yo sí parezco un mueble, parce. No. Soy un adorno ahí. Es que si no me aburro. Antes yo era así, tranquilita, sentadita, pero, o sea, ¿qué voy a hacer? Algo toca hacer para entretenerme, que las horas se vayan más rápido. Claro. Y pues jodemos, nos reímos, vacilamos acá las muchachas, bailamos. ¿Ya? No, no está chévere. No, yo lo digo es por mi percepción. Mm, Mi percepción. Pues te cuento, pues es lo que yo veo ya. y lo que siento. Que tengo mucha energía. Yo estoy aprendiendo a tener paciencia con las cosas que de verdad vivieron. Estoy aprendiendo a ver si puedo, con mi paciencia, con las personas que de verdad me interesan. Porque he perdido muchas cosas buenas por no tener paciencia. Así que anda, mira. Vamos a ver, ¿Qué dice acá? vamos a ver. Paciencia. Mi primer nombre es Sin y mi segundo, Paciencia.
Sin. Mi primer nombre es Sin y el segundo es Paciencia. Sobre todo eso. Sin. Yo a ti te tenía mucha paciencia. ¿Ah, sí? Uf, mucha. ¿Usted qué entró quedando? Se entró con pie izquierdo. Por eso se llama René, Renier izquierdo. Si tú eres de las que se deja llevar por los comentarios, entonces ahí estás. Sí, yo no me dejé llevar por los comentarios, por eso es que estamos acá sentados. Entonces, eso, Donde yo me dejara llevar por los comentarios, eso no se llama paciencia. si Eso, ya estuviera muerto, enterrado, resucitado, vuelto a matar, para tu vida, no para la mía. enterrado, Para tu vida, pero no para la mía. ya, por eso, para la mía. Para la tuya. ¿Qué estaría haciendo? No, estaría yo en Medellín. Bronceándome el trasero. ¿Qué horas son en Medellín? ¿Qué? ¿Qué horas son en Medellín? Mañana, sí, tomando el sol de la mañana. Tomando el sol de las 10 de la mañana. Ya pronto. Pronto vas a volver a tu vida. Donde nadie te molestaba. Donde no tenías que darle explicaciones a nadie. Pronto. Donde puedas hacer lo que tú quieras. Hasta que llegue yo. Perdón. Yo sí quería en mi vida. Tú eres el que siempre ha querido vivir así, el que no da explicaciones, el que hace lo que le da la gana. ¿Quién es el que hace lo que le da la gana? Usted es el que quiere hacer siempre lo que le da la gana, el que no da explicaciones y el que es sí. Siempre hay alguien que le va a gustar tal y como eres. Y ese alguien es tu mamá. Siempre hay alguien que te va a soportar y te va a aguantar todo, y ese alguien es su mamá. Ok, entonces no tienes que soportar ni aguantar nada. Porque uno en una relación hace acuerdos. Si uno no está en una relación para crecer económica, física, mental y espiritualmente, no esté en nada, esté solo mejor. Si una persona a ti ni siquiera te puede aportar para que crezcas como persona, ¿para qué vas a estar con ella? Ayer nomás me pusieron a prueba una vez más y creo que reaccioné bastante bien, según vos. Pero y no es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero es súper distinto. Es tener criterio propio, es saber. Ay, es que, ay, no, en serio. Por eso, justamente para unificar criterios, es que te consulto, porque a mí no me molestaría. A mí Es como no me que me molestaría. preguntes que si quieres comer, si puedes comer. Algo básico. Ay, de verdad, no. Ay. Es que a mí no me molestaría, no me molestaría. Porque que a vos vos no te lo hagas con otra molesta persona. nada. Ya ve que Y a vos no te bueno, molesta y nada. por eso ya te das Porque cuenta. no estás en mi puesto, porque no Obvio. estás en mi posición, Por lo porque visto a sabes mí- lo que pasa, lo que ha pasado, lo que te vengo diciendo, sencillo, lo único y exclusivo que te vengo pidiendo y todo lo que gira alrededor de eso y no te importa. Y entonces, pues, sos muy fresco, muy no, a mí no me molestaría porque vos no viviste, no estás en mis zapatos, por eso. Pero ¿cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi pecado? Dudar. mi pecado. Dudar. O sea, dudar. Por eso. O sea, yo no puedo preguntarte entonces algo. Y decís todavía, ay, a Chile no le molestó que Sebastián, y Sebastián se besó con ella.
Pero Sebastián dijo que sí la traía. Sebastián, no. Entonces, ¿qué práctico te vas por el lado? Es que no, en sí ni siquiera es lo que, sino cómo abordás el asunto. Eso es. ¿Y cómo se soluciona? Vos me decís, no me gusta, ok, no lo hago, Es que chicos, no tengo lo que hago. decirte, La primera vez Alejandro. sí, así yo entiendo cómo somos, ¿entendés? Entiendo cómo sos y ahí ya voy a saber cómo actuar. Pero las primeras veces sí, siempre vamos a tener un montón de primeras veces para muchas cosas. Y yo no voy a poder suponer cómo vos querés que Según actúe. vos, a mí me va a gustar que jugues con Jessica. Pero lo que pasa es que estamos en un reality que es con dinámicas así. Si es que En el donde reality me puedes lo decir dice, que no porque estás con alguien. según el reality y según, así bien literalmente, no estamos juntos nosotros todavía. Es cierto, No estamos juntos nosotros todavía. Creo que vos mismo me lo dijiste anteayer. es cierto. Pero igual. Por eso, obvio, me importa lo que vos pensás. Y por eso te pregunto, pero te consulto. De eso se trata. ¿Qué significa? Yo el día de mañana no puedo preguntar nada y tengo que suponer todo y tomar decisiones en base a sus posiciones. No. En algo. No, para eso en es la algo- comunicación. Nosotros tenemos que hablar. Yo te tengo que preguntar, ¿qué te parece esto o aquello? Vos me decís aquello. Ok, genial. Yo ya sé que eso es lo que a vos te gusta y que eso es lo que a vos te disgusta. Llevo pero- 3 semanas explicándote todo lo que molesta acerca de la situación de. Sí, claro, pero no puedo tampoco O decirle. sea, A todo no puedo decirle no. y que es a todo, aquí a todo. No. O sea, ¿A quién le has dicho y que a no? todo lo que pase con ella, ¿entendés? ¿Qué le has dicho que no? ¿A Y quién a le las has dicho? conversaciones amenas que nosotros pudimos haber tenido durante todo este tiempo, porque sí, yo me perdí de un montón de conversaciones amenas con ella por respeto a vos. Porque a mí me gusta pasar tiempo con la gente, me gusta pasar tiempo con la gente y hablar con ellos. Y ella tiene una actitud súper genial y es súper agradable, ¿entendés? ¿Y por qué ¿Qué no? te gusta? No me gusta. Ay, ¿Qué me Alejandro. da risa? No hables más, por favor, no hables más. Perdón, creo que hablé un poco fuerte. No, tranquilo, vamos, creo que Platica, discute. Ay, estoy toda espinada. Bueno, habla todo lo que querrás con ella. ¿Qué? Perdón por limitarte, habla todo lo que querrás con ella. No, porque no quiero que vos te sientas mal. Yo te estoy limitando al parecer, entonces cuando pasan ese tipo de cosas no sabes qué hacer porque querés. Porque al parecer no te importa lo que... Es que queríamos participar del reality. Está bien, está bien. Al fin y al cabo vinimos para hacer las dinámicas, vinimos para hacer las acciones, vinimos para hacer todo. Y andar diciendo a todos, no. ¿Para qué? Ya, vámonos. Eso es lo que veo, que hay mucho egoísmo. Entonces yo, la verdad, prefiero hacerme a un lado. Tiro la toalla. Era acá que me hablaba y después con otra persona fuera de cámara. ¿Sabes lo que yo siento también? Que tú estás esperando que ella te termine para no sentirte mal tú. Quiero nada más, sé tú, sigue bailando y ya. Soy soltero, chicas. Te digo, te termino. Por algo estúpido. Todo pasa por algo y si tenía que ser, va a ser y si no tenía que ser, pues aquí está aquí. Yo no le voy a quedar atrás a ella. Si tú ya sabes cómo es él, ¿por qué aceptaste estar con él? Porque no la vas a buscar, ¿no? Yo no la voy a buscar. Y vas a buscar a Shirley. Mi nombre es Luis, me conoce como Luisao. Besaría de pronto a Shirley. Me casaría con Andreina. Yo besaría a Shirley porque para demostrarle que puedo besar mejor que él. Hay comportamientos que en una relación tú debes modificar.
Está hablando conmigo, Melissa, cállate la boca. Tengo los ojos para ver. Y obviamente si él está bailando y se saca el polo, ¿cómo no voy a ver? Hola, mi amor. Te amo mucho. Feliz viéndome, yo también estoy feliz de verte. Que le tenga paciencia a mi niño. Vamos a estar todos muy bien, te vas a dar cuenta de eso.